Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los videos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 251. Chapter 225 Aftermath. Akechi ayudó a Zaboro a subir a su coche, y Ayumi se unió rápidamente a ellos, agarrándolo del brazo mientras se dirigían al hospital. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba. Lo siento, Zabo. Es mi culpa. Es toda mi culpa. Zaboro yacía en el coche, con el cuerpo magullado y maltrecho, la cara hinchada por la paliza recibida. Suspiró, haciendo una mueca de dolor. No es tu culpa, Ayumi. Lo que dijo tu padre no estaba del todo equivocado. Siempre habrá enemigos ahí fuera, y si no puedo protegerte, solo soy una carga. Aún así, pega como un gorila. Uf, además, ¿acaso me veía bien cuando le di una paliza a sus matones y peleé con él? Créeme, casi lo gano. Si Akechi-san no hubiera aparecido, te juro que habría ganado. Akechi, conduciendo en silencio, sonrió con sorna ante las palabras de Zaboro. El tipo era duro, incluso testarudo. No quería que Ayumi se preocupara, ni siquiera en su estado. Pronto llegaron al hospital, y Zaboro fue ingresado de inmediato para recibir tratamiento. Tenía las costillas rotas, la nariz ligeramente fracturada y el cuerpo cubierto de moretones. Los médicos estimaron que tardaría semanas, quizás meses, en recuperarse por completo. Mientras tanto, Ayumi se negaba a separarse de él, llorando junto a su cama. No te hagas el duro, Zabo. Por favor, no vuelvas a hacer algo así. No lo soporto. Quizás deberíamos romper, Zabo, es mi culpa. Debí haberlo pensado mejor. No puedo estar contigo. No soy una chica normal. Sollozaba desconsoladamente. Zaboro suspiró, forzando una risita débil. ¿Quién dijo eso? Puedes ser lo que quieras, Ayumi. Y no hay forma de que dejes a un chico guapo como yo, ¿verdad? No te preocupes demasiado. Es solo un rasguño, uff. Gimió de dolor. Akechi sonrió. Tiene razón, Ayumi. No te preocupes demasiado. Yo me encargaré de todo. Tú concéntrate en asegurarte de que este idiota no vuelva a cometer alguna imprudencia. En fin, me voy. Zaboro, yo me encargo de este incidente. Ayumi, ahora está bajo tu cuidado. Con eso, Akechi salió del hospital, decidido a asegurarse de que nada parecido volviera a ocurrir. Zaboro se recostó, suspirando de cansancio, pero algo se sentía diferente. Su cuerpo, a pesar de estar herido, parecía sanar más rápido de lo esperado. Sus habilidades de iluminación probablemente lo estaban ayudando a recuperarse. Pero ahora mismo, una cosa estaba clara. Se moría de hambre. Ayumi, tengo mucha hambre. La comida del hospital es pésima. ¿Puedes traerme un montón de comida? Ayumi se secó las lágrimas y asintió. De acuerdo, te traeré algo enseguida. Salió corriendo y regresó con bolsas llenas de comida. Zaboro devoró todo lo que tenía delante. Mientras comía, Ayumi se removió nerviosa, mirando al suelo. Debes odiarme ahora, ¿verdad, Zabo? Lo siento mucho, Zaboro hizo una pausa, mirándola. ¿Por qué iba a odiarte? Eso es una tontería. Y oye, no se lo digas a mi familia, ¿de acuerdo? Se preocuparán. Me recuperaré rápido. Mi metabolismo es increíble. Pasaron las horas, y para las 11 de la noche, ocurrió algo impactante. El cuerpo de Zaboro se había recuperado casi por completo. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de comprender cómo sus heridas sanaban tan rápido. Pero Zaboro y Ayumi salieron del hospital esa noche, de regreso a Zage. Mientras tanto, en el cuartel general de Amazou, los altos mandos se habían reunido. Akechi estaba junto a un Akira maltratado y magullado. Frente a ellos estaban sentados el padre de Akira, Achai, y su hermano mayor, Abara y Amazou. Azai se inclinó hacia adelante.
Entonces, Akira, ¿qué le hiciste exactamente al novio de tu hija? Akira gimió, aún dolorido por las heridas. Solo quería ponerlo a prueba. Juro que no intentaba matarlo. Necesitaba ver si era digno de Ayumi. Abarai suspiró. Sabes que es un civil, ¿verdad? Y por lo que he oído, tiene mucha influencia. ¿Y si hubiera decidido ir a la policía y sobornarlos? ¿Crees que ya lo tenemos fácil? La policía se está volviendo más competente, o al menos, más cara. Tu pequeña treta nos lo complicó todo a todos. Azai negó con la cabeza. A este paso, Ayumi va a dejar a la familia para siempre. No me sorprendería que huyera y cortara lazos con nosotros para siempre. Peor aún, ¿y si se suicidara? Los ojos de Akira se abrieron de par en par, asustado. No, eso no va a pasar, ¿verdad? Abarai lo miró fijamente. No entiendes el corazón de la gente, Akira. Siempre has confiado solo en la fuerza bruta, igual que tu padre. ¿Sabías que tenías una tía? No soportó esta vida y terminó quitándose la suya. Tu padre cambió después de eso. ¿Quieres cometer el mismo error? Azai suspiró. Cuando pierdas algo importante por tu orgullo, lo entenderás. Pero para entonces, será demasiado tarde. Akechi, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Tío abuelo, siempre he tenido una visión de futuro. Y en los próximos 10 o 20 años, la Yakuza perderá su significado. Dejaremos de ser una fuerza de poder. Solo seremos matones, atacando a civiles y sirviendo al mejor postor. Eso no es lo que se suponía que era la Yakuza. Se suponía que debíamos proteger a los débiles de los fuertes y tener nuestro orgullo como base. Pero si seguimos así, no seremos más que parásitos. Sus ojos se oscurecieron. Por eso he estado trabajando en negocios legítimos, asegurándome de que la familia Amazou no dependa de dinero sucio. Pero este bruto sigue arruinando mis planes. Sinceramente, si no fuera mi padre, ya lo habría matado y encubierto. Pero supongo que aún tengo corazón. Akira, Abarai y Azai se estremecieron. Akechi no solo estaba enojado, sino que era peligroso. Así que ahora tienes una opción. O él o yo. Ponle una correa, o me voy. Y créeme, si me voy, no miraré atrás. Akira apretó los dientes. Sabía que Akechi tenía razón. Su orgullo lo había cegado, y ahora todo estaba en peligro. Azai suspiró profundamente. Entiendo. De ahora en adelante, Akira responderá ante mí. Si vuelve a meter la pata, tienes mi permiso para hacer lo que sea necesario. Akechi sonrió con suficiencia, con un brillo frío y definitivo en los ojos. Eso era todo lo que necesitaba oír. Sin decir otra palabra, Akechi se dio la vuelta y abandonó la sede de Amazou, dirigiéndose directamente a Kaishigan para seguir trabajando en sus proyectos. Akira permaneció en silencio, con la mente dándole vueltas. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había experimentado: impotencia. Siempre había creído en su fuerza, en su capacidad de controlar las cosas mediante la fuerza. Pero ahora, por primera vez, lo comprendió. Ya no era el más fuerte. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo había sido. La idea de que Ayumi se haya suicidado realmente lo asusta, en algún momento se disculpará con ella. Chapter 254. Chapter 226. Jeremy Harvey Playa en Castlevania. Domingo 23 de marzo de 1992. Jeremy Harvey, un oficinista de 24 años, siempre había estado fascinado por las leyendas vampíricas. Drácula, cazadores de demonios y todo lo demás. Al pasar frente a una tienda de electrónica cercana, su mirada se fijó en un expositor con una elegante consola de videojuegos etiquetada como CEPS. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un juego que ocupaba un lugar destacado en la estantería: Castlevania. En cuanto vio la ilustración que representaba a un guerrero solitario contra un castillo que se alzaba en la distancia, algo en su interior se llenó de emoción. Era la clase de aventura que siempre había soñado vivir. Curioso, se acercó al dueño de la tienda. Oye, ¿de qué se trata este juego? El dueño sonrió con complicidad. Trata sobre un cazador de vampiros, un Belmont, que lucha contra Drácula y sus secuaces. Es difícil, pero si te gustan los desafíos, vale la pena cada segundo. Los ojos de Jeremy se iluminaron. Era todo lo que necesitaba oír. Sin dudarlo, compró la consola CEPS junto con Castlevania y corrió a casa, ansioso por sumergirse en el mundo de la caza de vampiros.
En cuanto llegó a casa, no perdió tiempo en configurar su nueva consola, conectándola cuidadosamente a su televisor CRT. Al abrir la caja del juego, vio varios objetos dentro. Un manual, un folleto promocional y algo que le llamó especialmente la atención. Una tarjeta Z negra y gris. Curioso, le dio la vuelta y leyó el enigmático mensaje en la parte posterior. Mira por la ciudad y quizá me veas. Jeremy arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa esto? ¿Es parte del juego? ¿Algún tipo de secreto? Ignorándolo, pulsó con entusiasmo el botón de inicio y la pantalla se encendió. La pantalla de título mostraba el nombre. Castlevania. Simon's Quest. Una película de 8 bits que presentaba a Simon Belmont, el último guerrero del legendario clan Belmont, que juró luchar contra Drácula y su ejército de la oscuridad. La narración explicaba que Drácula había despertado una vez más, sembrando el terror por todas partes, y que Simon ya había luchado contra hordas de sus secuaces. Ahora, por fin estaba listo para enfrentarse a Drácula en su propio castillo. Al comenzar el juego, Jeremy se tomó un momento para familiarizarse con los controles. Simon Belmont era corpulento y empuñaba un látigo como arma principal. Moviéndose con cautela, Jeremy guió a Simon por los oscuros y góticos paisajes, abatiendo esqueletos, murciélagos, demonios, diablillos y espíritus inquietos. Cuanto más jugaba, más se daba cuenta de lo metódico que era el combate. Atacando, esquivando y usando armas secundarias como dagas, hachas, agua bendita, bombas y bumeranes cruzados. Cada encuentro parecía deliberado, cada ataque, contundente. «Esto es increíble», exclamó Jeremy, completamente inmerso en la aventura. Tras abrirse paso por el terreno traicionero, finalmente llegó al castillo de Drácula. Apareció un cuadro de texto al oscurecerse la pantalla, revelando a Drácula de pie sobre su trono. «Tonto Belmont, tus esfuerzos son inútiles. Soy inmortal», declaró el señor vampiro. Simón respondió con un texto sencillo pero decidido. «Cállate, ser malvado. Te aniquilaré y restauraré la paz». Con eso, comenzó la batalla culminante. Jeremy aprendió rápidamente que a Drácula solo se le podía hacer daño golpeándole la cabeza, lo que requería saltos precisos y una posición cuidadosa. Los ataques del vampiro eran implacables, teletransportándose por la habitación mientras lanzaba bolas de fuego. Jeremy intentó esquivar y contraatacar, pero tras varios intentos fallidos, se encontró con la temida pantalla de Game Over. «Maldita sea. Una vez más». Sin inmutarse, continuó su ataque contra Drácula, ajustando su estrategia cada vez. Descubrió que el agua bendita era particularmente efectiva, pero aún así, la batalla seguía siendo agotadora. Tras varios intentos, finalmente asestó el golpe decisivo, reduciendo la salud de Drácula a 0. Pero justo cuando empezaba a celebrar, la pantalla brilló de forma ominosa. El cuerpo de Drácula comenzó a transformarse y su barra de salud se rellenó por completo. «Tienes que estar bromeando», gimió Jeremy mientras Drácula se transformaba en un monstruoso demonio. A diferencia de antes, la segunda fase de la batalla presentó a un Drácula más agresivo, saltando impredeciblemente y atacando con golpes aún más letales. Jeremy apretó la mandíbula, negándose a dejarse vencer por la frustración. Había llegado tan lejos. No iba a rendirse. Con renovada concentración, esquivó, contraatacó y luchó sin descanso. Le tomó casi una hora de determinación e innumerables reintentos, pero finalmente, con un último latigazo, Drácula dejó escapar un último grito de furia. «Maldito seas, mortal», bramó Drácula antes de desaparecer entre un enjambre de murciélagos. La pantalla cambió a una escena de 8 bits que mostraba a Simon Belmont victorioso mientras el castillo de Drácula se derrumbaba tras él. Aparecieron las palabras: «La paz ha sido restaurada, por ahora». Jeremy se recostó, satisfecho. Fue duro, pero valió la pena. Vaya partidazo. Sin embargo, justo cuando creía que había terminado, la pantalla cambió de nuevo. Apareció un nuevo mensaje. «Pero no todo está bien. Simon Belmont está maldito. La caza no ha terminado». Simon, ahora en un pueblo llamado Jova, recibió un nuevo objetivo: reunir los restos dispersos de Drácula y romper la maldición. Jeremy se quedó boquiabierto. Pensó que el juego había terminado, pero en realidad, la aventura apenas comenzaba. «¡Guau! ¿Hay aún más? Pensé que era un juego corto. Pero nos espera un viaje completamente nuevo». La emoción lo invadió al inclinarse hacia adelante, agarrando el control con fuerza.
No había forma de que se detuviera. Con renovada determinación, Jeremy se preparó para continuar su aventura en Castlevania, ansioso por descubrir lo que le aguardaba. Su corazón latía con fuerza de anticipación mientras la inquietante música seguía sonando, y la oscuridad de la aventura aún se cernía ante él. La noche aún era joven y aún quedaban muchos monstruos por abatir. Chapter 255. Chapter 227. Jeremy Harvey Play en Castlevania Part 2. Jeremy continuó jugando a Castlevania, comenzando con una exploración exhaustiva de Hobbatown. Habló con varios PNJ, muchos de los cuales le dieron pistas crípticas difíciles de descifrar. Frunció el ceño y releyó algunas líneas. ¿Una pista? ¿Pero por qué hay tantas pistas? ¿Y por qué algunas no tienen sentido? Se dio cuenta de que un personaje le decía que si encontraba una masa de agua en el bosque, debía saltar a ella para revelar un pasadizo oculto. Le pareció extraño, pero lo anotó mentalmente, intrigado por la idea de que el juego tuviera mecánicas ocultas esperando ser descubiertas. Pasó un rato deambulando por el pueblo, probando los diálogos, y finalmente usó sus 200 corazones iniciales para comprar algunos objetos muy necesarios. Lo primero que recogió fue un cristal blanco, aunque aún no estaba del todo seguro de su propósito. Mientras exploraba las tiendas del pueblo, notó algo nuevo en comparación con el juego anterior. Simón ahora tenía niveles y podía mejorar su látigo. ¿Qué? ¿De verdad puedo mejorar mi látigo? Genial. Parece que hacerme más fuerte será mi principal prioridad. Sintiéndose preparado, se dirigió al este de Hobbatown, aventurándose en el inquietante paisaje que se extendía más allá. Los primeros enemigos que encontró fueron zombies, luego hombres pez y otras criaturas sobrenaturales que acechaban en las sombras. Se adaptó rápidamente al combate más lento y metódico del juego, manteniendo sus movimientos deliberados y precisos. Al principio todo parecía manejable, pero de repente, la pantalla se oscureció y apareció un siniestro cuadro de texto. ¡Qué noche tan horrible para tener una maldición! De inmediato, Jeremy notó un cambio drástico en la dificultad. Los enemigos eran de repente más rápidos y golpeaban con mucha más fuerza que antes. ¡Qué demonios!, exclamó mientras luchaba por defenderse. No tenía ni idea de que el juego tuviera un sistema de día y noche, y mucho menos uno que afectara directamente el comportamiento de los enemigos. Cada zombie que había eliminado antes sin pensarlo 2 veces recibía el doble de golpes, y los hombres pez eran mucho más agresivos, sus ataques implacables. Pensando que podría retirarse al pueblo para reagruparse, corrió de vuelta rápidamente, pero al llegar, se encontró con una sorpresa aún mayor. Los PNJ amistosos con los que había hablado antes se habían transformado en grotescos demonios verdes, atacándolo al instante. Jeremy miró la pantalla con incredulidad. Vaya. Así que cuando es de noche, ¿los habitantes del pueblo también se convierten en demonios? ¡Qué locura! Sin más opción que abrirse paso a la fuerza, luchó contra los malditos habitantes del pueblo hasta que el sol finalmente salió, devolviéndolos a su forma normal como si nada hubiera pasado. Era fascinante e inquietante a la vez. Disfrutaba muchísimo del juego a pesar de las sorpresas. A medida que avanzaba, finalmente llegó a Pueblo Ajiba, donde se encontró con un peculiar PNJ vestido con un abrigo negro y un casco gris, con brillantes ojos azules. Jeremy intentó hablar con él, pero la figura simplemente dijo: «Eres genial», antes de irse. ¿Qué fue eso? Jeremy se rascó la cabeza. No tenía ni idea de que se trataba de Zabo Man, el extraño personaje de Zeps, haciendo un cameo. Como era su primer juego de Zeps, aún no lo conocía, pero el encuentro le pareció divertido. Un tipo raro, pero bueno, aceptó el cumplido. Decidido a progresar, continuó su viaje, enfrentándose a enemigos más duros, resolviendo enigmáticos rompecabezas y descubriendo los restos dispersos de Drácula. Algunos desafíos del juego eran justos, pero otros parecían deliberadamente engañosos. Como una vez, cuando intentó saltar al agua en una de las fases, pensando que descubriría un pasadizo secreto, pero Simón se ahogó al instante. Jeremy se quedó mirando la pantalla en shock antes de darse cuenta. Ah, así que también hay pistas falsas como esa. ¡Qué retorcido, maldita sea! Tomó nota de diferentes mansiones donde se escondían las partes del cuerpo de Drácula, a menudo basándose en las pistas crípticas que había recopilado previamente. Algunas pistas eran invaluables, mientras que otras parecían deliberadamente engañosas, lo que hacía que la experiencia fuera a la vez gratificante y frustrante.
Tras horas de perseverancia, finalmente llegó a las ruinas del castillo de Drácula. El momento se sentía intenso. Esperaba un enfrentamiento épico contra el señor vampiro resucitado. Apretó el control con fuerza, preparándose para la batalla final. Pero algo no encajaba. Drácula simplemente se quedó allí, inmóvil, sin ofrecer resistencia. Jeremy dudó, esperando el primer ataque, pero no ocurrió nada. Confundido, se acercó con cautela y asestó un golpe. Aún así, Drácula no reaccionó. En cuestión de segundos, la pelea terminó. Jeremy frunció el ceño. Espera, ¿eso es todo? El juego era muy difícil, y Drácula ni siquiera se defiende. Eso no tiene sentido. En cuanto derrotó a Drácula, se reprodujo la escena final. Un simple cuadro de texto de 8 bits apareció en la pantalla con un mensaje escalofriante. Simón derrota de Drácula, pero fue demasiado tarde. La escena cambió entonces a la tumba de Drácula, mostrando su mano emergiendo del suelo. A continuación, apareció otro cuadro de texto. La misión de Simón ha fracasado. Drácula resucitará. Finalmente apareció un último mensaje. La próxima vez, vence a Drácula más rápido. Jeremy se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Me tocó el final malo? Pero pasé tanto tiempo explorando. Maldita sea, no me esperaba esto. Rápidamente tomó la guía que venía con el juego y la hojeó. Descubrió que, para conseguir el mejor final, necesitaba completar el juego en un plazo estricto. 1 hora y 30 minutos en tiempo real o menos de 8 días de juego. Un espíritu competitivo se encendió en su interior. Bien, sin duda volveré a jugar. Esta vez, lo superaré lo más rápido posible y conseguiré el mejor final. Como ya se había familiarizado con el diseño del juego, confiaba en optimizar su camino, evitar desvíos innecesarios y terminar mucho más rápido en su segunda partida. Había dedicado mucho tiempo a perfeccionar y descifrar pistas en su primer intento, pero ahora que sabía qué hacer, estaba seguro de poder avanzar con eficiencia. Con renovada determinación, reinició la consola y empezó de nuevo, listo para enfrentarse de nuevo a Castlevania con el objetivo de obtener el mejor resultado posible. Sus manos se apretaron alrededor del mando mientras el juego se reiniciaba, su mente ya planeaba sus movimientos. El desafío apenas había comenzado y esta vez estaba listo para obtener la victoria. Chapter 256. Chapter 228. Jeremy Harvey Playing Castlevania Part 3. Jeremy volvió a empezar el juego, decidido a completarlo en tiempo récord. Tras dominar la mecánica, superó cada fase a toda velocidad, derrotando a los enemigos con precisión y eficiencia. Su confianza crecía con cada batalla y sus movimientos se volvieron instintivos. Ya no dudaba en las secciones de plataformas complicadas ni se preocupaba por conservar corazones para las armas secundarias. Había aprendido los patrones de los enemigos, los atajos y cómo optimizar cada segundo de juego. Para cuando hubo recogido todos los restos de Drácula y llegado a la batalla final, miró el reloj. Sí. Eso fue definitivamente menos de 1 hora y 30 minutos. Exclamó mientras se desarrollaba la escena final. La pantalla final mostró el mensaje largamente esperado. La misión de Simón ha sido un éxito. Drácula jamás podrá resucitar. Jeremy apretó el puño en señal de victoria. Por fin. Conseguí el mejor final. Pero justo cuando estaba a punto de soltar el mando, la pantalla cambió inesperadamente. Apareció una cinemática de 8 bits que mostraba un misterioso portal verde abriéndose. De dentro emergió una figura. Una criatura de piel blanca y negra, una capa ondulante y pesadas cadenas a la espalda. Jeremy abrió los ojos de par en par al ver a la figura avanzar, su imponente figura se alzaba sobre Simón. ¿Dónde estoy?, murmuró la criatura, mirando a su alrededor confundida. Simón se giró hacia él, empuñando el látigo. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los secuaces de Drácula? Los ojos brillantes de la figura se fijaron en Simón. ¿Ese imbécil? Por favor. No soy uno de sus subordinados. Lo odio. Se cruzó de brazos. Me llamo Al Simmons, pero me conocen como Spawn. Mi historia es complicada. De alguna manera, acabé en este mundo. Simón se mantuvo cauteloso. ¿Qué haces aquí? Spawn sonrió con sorna. Tranquilo, Belmont. No soy tu enemigo. De hecho, te ayudaré a eliminar cualquier fuerza restante de Drácula mientras esté aquí. La pantalla se volvió negra y apareció un nuevo texto. Spawn ahora está disponible como personaje jugable. Jeremy gritó emocionado. Ni hablar. Un personaje secreto. Y se llama Spawn.
Es genial. Espera, ¿no era Simmons también su verdadero nombre? ¿Podría haber alguna conexión? Consideró la posibilidad de algún vínculo oculto entre Simón Belmont y Al Simmons, pero después de un momento, negó con la cabeza. No, probablemente solo sea una coincidencia, ¿o sí? Decidió dejarlo de lado por ahora y centrarse en disfrutar del juego. Sin dudarlo, comenzó otra partida, esta vez eligiendo a Spawn como personaje. A diferencia de Simón, Spawn tenía habilidades únicas. Era más fuerte en combate, golpeando a los enemigos con sus cadenas en lugar de un látigo. No podía recolectar armas secundarias, pero en cambio, podía lanzar proyectiles de energía verde abisal como ataque alternativo. Sus saltos también eran mucho más altos, lo que le permitía atravesar niveles de una forma que Simón no podía. Además, tenía una habilidad especial. Al estar quieto, podía regenerar una pequeña cantidad de salud con el tiempo, lo que lo convertía en un luchador más resistente que Simón. Jugar como Spawn cambió por completo la dinámica del juego. Jeremy se maravilló de la fluidez con la que Spawn mejoraba su movilidad y destreza en combate. Con sus cadenas más extendidas que el látigo de Simón, podía atacar a los enemigos desde una distancia más segura. Su ataque con proyectiles verdes funcionaba como arma de distancia y escudo, desviando algunos proyectiles enemigos. Jeremy se adaptó rápidamente al estilo de juego de Spawn y disfrutó del juego aún más que antes. Avanzó rápidamente por las etapas, alcanzando a Drácula en tiempo récord. Con el poder abrumador de Spawn, la batalla terminó rápidamente. Al jugar con Spawn, Drácula contraataca como en las primeras etapas, pero con las habilidades de Jeremy y la destreza de Spawn, Drácula apenas tuvo oportunidad de contraatacar antes de que los implacables ataques de Spawn lo aniquilaran. Pero en lugar del final habitual, se desarrolló una nueva escena. Una figura vestida con un abrigo negro, un casco gris y brillantes ojos azules se acercó a Spawn. Su presencia emanaba un aura de misterio, como si hubiera estado observando desde las sombras todo el tiempo. Spawn, no deberías estar aquí, dijo la figura con voz tranquila pero autoritaria. Spawn se tensó, apretando los puños. ¿Eres tú? ¿Quién eres realmente? ¿Por qué existes en este mundo también? Antes de que pudiera obtener una respuesta, la figura se desvaneció, dejando solo silencio. La pantalla se desvaneció y aparecieron los créditos. Jeremy miraba la pantalla, con la mente acelerada. Espera, ese PNJ de antes. El que me llamó genial. ¿De verdad es importante? ¿Es alguien importante? ¿Aparece también en otros juegos? Una sonrisa se dibujó en su rostro. Este juego es genial. Jugar como Spawn fue divertidísimo. Me pregunto si habrá más sorpresas en los juegos de Zeps. Ya estaba imaginando qué otros personajes invitados podrían existir en secreto dentro de la alineación de Zeps. Jeremy se recostó, dejando que la emoción se calmara. Había empezado Castlevania esperando una simple aventura de caza de vampiros, pero se convirtió en algo mucho más grande. No se trataba solo de conseguir el mejor final, sino de las sorpresas inesperadas, los personajes ocultos y la sensación de que el juego guardaba más secretos por descubrir. Pensó en la colección de juegos Zeps y se dio cuenta de algo. Si Castlevania era tan divertido, tal vez era hora de explorar más de lo que Zeps tenía para ofrecer. Con ese pensamiento en mente, tomó nota mental de comprar más juegos de Zeps en el futuro, ansioso por ver qué otros giros inesperados le esperaban. Jeremy dejó el mando, estirando los brazos antes de mirar el reloj. Llevaba horas jugando, pero aún quería más. Sonrió para sí mismo. Mañana volvería a la tienda de videojuegos, buscando su próxima aventura de Zeps. Chapter 257. Chapter 229. Zaboru de Alswit Akusensa Anda y Toys. Lunes 24 de marzo de 1992. El lunes por la mañana, tras el incidente con Akira Amazou, Zaboru ya había vuelto al trabajo. Su cuerpo se había recuperado a un ritmo anormal, algo que ni siquiera Ayumi podía comprender. Aunque los moretones y cortes aún eran apenas visibles, se movía como si nada. Cuando ella lo presionó, él simplemente le restó importancia, alegando que siempre se había recuperado rápido. Ayumi, sin embargo, no estaba convencida. A pesar de sus persistentes preocupaciones, insistió en cuidarlo, llegando incluso a posponer sus clases universitarias una semana para poder visitarlo todas las noches. Zaboru suspiró, sabiendo que era inútil discutir. Si se negaba, ella solo lo malinterpretaría y pensaría que la estaba alejando.
A media mañana, Zaboru se encontraba en la sala de reuniones de Zage, sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias. La reunión semanal habitual ya estaba en marcha, pero hoy se percibía un cambio notable en el ambiente. En cuanto entró, los ejecutivos notaron su rostro ligeramente magullado. Shinsuke, uno de sus colaboradores más cercanos y su jefe de marketing, fue el primero en comentar. «Jefe, ¿qué diablos le pasó en la cara?» Zaboru restó importancia a la preocupación con una risita despreocupada. «No te preocupes, solo fue un pequeño accidente. Centrémonos en los negocios». A pesar de su tono informal, la sala permaneció en silencio un momento antes de que Sayuri se aclarara la garganta y avanzara la conversación. La reunión comenzó, abordando informes financieros recientes, próximos lanzamientos de juegos y nuevos desarrollos estratégicos. Pronto, llegaron al tema que Zaboru anticipaba. Como todos saben, comenzó, ajustándose la postura, hemos cerrado un acuerdo con la editorial Akusensa. Publicarán la revista Ceps y yo proporcionaré las directrices iniciales de contenido. Su lanzamiento está previsto para el 7 de abril. Eso nos lleva a nuestra siguiente conversación importante. Anda y Toys. Yumi, ¿han confirmado su interés? Su secretaria, Yumi, asintió. Sí, jefe. Su representante llegará a Zage hoy a la 1 p.m. Parecen interesados en colaborar con nosotros. Zaboru se recostó en su silla, complacido. Bien. Este es un gran paso para expandir la marca Zage más allá de los videojuegos. Quiero que esta reunión se gestione adecuadamente. La conversación se centró entonces en los desarrolladores externos. Rika, la jefa de administrador, ofreció una actualización. Hemos tenido un aumento repentino de desarrolladores que quieren crear juegos para Ceps. En cuanto les expliqué los términos de la licencia, la mayoría se interesó aún más. Muchos dijeron que nos contactarían una vez que sus conceptos de juego estuvieran pulidos y listos para enviar. Zaboru asintió con aprobación. Eso es justo lo que quería oír. Cuanto más grande sea nuestra biblioteca de juegos, más difícil será para la competencia alcanzarnos. Lo siento, Rika. Prometo que pronto estableceré un departamento dedicado a gestionar posibles desarrolladores externos, pero por ahora, necesito que lo gestiones tú. ¿Puedo contar contigo? Rika sonrió y asintió. No te preocupes demasiado, jefe. Soy totalmente capaz de manejar esto. Tras el fin de la reunión, Zaboru pasó las siguientes horas revisando diseños de personajes y supervisando los preparativos finales para los próximos lanzamientos de juegos de Zage en abril. Su escritorio estaba abarrotado de bocetos, arte conceptual y prototipos de cartuchos de juego. Estaba tan absorto en su trabajo que casi perdió la noción del tiempo hasta que Yumi llamó a su puerta para informarle de la llegada del visitante. A la entrada de su oficina se encontraba un hombre bien vestido, de 20 y tantos años. Irradiaba confianza y profesionalismo al acercarse y extender la mano. Buenas tardes, Zaboru Renkonan-san. Soy Mido Mitoma y director de marketing de Andai. Zaboru le estrechó la mano con una sonrisa cortés. Mucho gusto, Mitoma-san. Siéntese, por favor. Mido recorrió la oficina con la mirada fija en los numerosos bocetos de personajes colgados en las paredes. Debo decir que su oficina tiene una energía increíble. Se nota la pasión que hay detrás del proceso creativo de Zage. Zaboru rió entre dientes. Te lo agradezco, Mitoma-san. Ahora, vayamos directo al grano. ¿Qué tiene Andai en mente? Mido se inclinó ligeramente hacia adelante. Nos interesa obtener los derechos para producir juguetes oficiales de Zage. En concreto, peluches y figuras de acción basados en sus personajes más populares. Quizás ya lo sepan, pero las versiones falsificadas de sus personajes se están extendiendo rápidamente por el mercado. La expresión de Zaboru se ensombreció levemente. Lo sé. Ya hemos emprendido acciones legales contra algunos de ellos. ¿Qué propones? Mitoma no se inmutó. Un acuerdo de colaboración en el que Andai se encarga de todos los aspectos de la producción y el marketing. Nosotros nos quedaremos con el 65% de los ingresos, mientras que Zage recibe el 35%. Dado que Andai cubriría los costes de fabricación, distribución y publicidad, su empresa obtendría beneficios netos. Zaboru lo estudió con atención. La oferta parecía atractiva, pero sabía que la industria juguetera tenía enormes márgenes de beneficio, mucho mayores de lo que solía revelarse en las negociaciones iniciales. Tamborileó pensativo con los dedos sobre el escritorio.
Es un buen punto de partida, Mitoma-san, pero antes de aceptar nada, me gustaría un desglose completo de sus gastos de producción y marketing proyectados. Mido sonrió. Presentía que dirías eso. Eres perspicaz, Ren-san. Lo respeto. En Andai, creemos en la transparencia, especialmente al trabajar con una empresa de tu talla. Regresaré mañana con un borrador del contrato y el desglose financiero para que lo revise tu equipo legal. Zaboro extendió la mano. Me parece justo. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Mitoma le estrechó la mano con firmeza. Igualmente. Una vez concluida la reunión, Zaboro no perdió tiempo en centrarse en sus otras prioridades. Los lanzamientos de juegos de abril estaban a la vuelta de la esquina, y su equipo de investigación y desarrollo estaba a punto de empezar a trabajar en uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Regresó a su espacio de trabajo, asegurándose de que todo siguiera su curso. Al anochecer, Ayumi ya lo esperaba en Zage, tal como le había prometido. Entró en su oficina con una pequeña bolsa llena de suministros médicos, con expresión decidida. A pesar de su insistencia en que estaba bien, se negó a dejarlo solo. Se sentó a su lado y le secó suavemente la cara con un paño frío. No me importa lo rápido que te recuperes, Zabo. Aún así necesitas que te cuiden. Incluso trajo un uniforme de enfermera. Zaboro suspiró, pero no pudo evitar sonreír levemente. Que alguien lo cuidara tanto, no estaba tan mal después de todo, sobre todo con ese uniforme de enfermera, jejeje. La noche se alargó mientras Ayumi seguía preocupándose por él, y por una vez, se permitió relajarse, dejando que su presencia calmara la tensión que lo atormentaba. Y lleva uniforme de enfermera. Chapter 258. Chapter 230 Wataru Playa in Final Fantasy. Lunes 24 de marzo de 1992. Wataru, estudiante de preparatoria y ávido entusiasta de Dragon Quest, apenas podía contener la emoción. Hoy era el día en que por fin experimentaría otro juego de rol, y no cualquier RPG. Final Fantasy. Tan solo oír el título le producía escalofríos de anticipación. Había oído rumores sobre este juego, rumores de una aventura más grandiosa que cualquier otra anterior, y ahora estaba a punto de comprobar si esos rumores eran ciertos. En cuanto entró en la tienda de videojuegos, su mirada se dirigió de inmediato al estante donde se encontraba la última copia de Final Fantasy. El corazón le latía con fuerza al alcanzarla, y sus dedos se cerraron sobre la caja justo cuando otro cliente doblaba la esquina. Wataru exhaló aliviado. Si hubiera tardado un segundo, podría haber perdido su oportunidad. Casi se había perdido este juego por culpa de su padre. El fin de semana, cuando salió una nueva tanda de juegos de CEPS, su padre lo obligó a un viaje familiar, lo que le obligó a perderse el primer día de lanzamiento. Wataru estuvo de mal humor todo el tiempo, sin prestar atención al hermoso paisaje montañoso ni al lujoso resort que sus padres habían reservado. Su único pensamiento era ese momento. Volver a casa y conseguir su copia de Final Fantasy antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, con el juego en la mano, Wataru corrió a casa tan rápido como pudo, con la mochila rebotando contra su espalda a cada paso apresurado. ¿Cansado del viaje? Quizás. ¿Pero demasiado cansado para jugar? Nunca. En cuanto entró, prácticamente rompió el envoltorio del juego, ansioso por ver qué contenía. Dejó el contenido sobre la cama. El cartucho, un grueso manual, un colorido folleto promocional y, por supuesto, la ya familiar tarjeta Z negra y gris. Había coleccionado varias antes, y cada una lo había llevado a Zaboman. Al darle la vuelta, leyó el mensaje. Búscame, y quizá te dé algo especial. Entrecerró los ojos. ¿Otro secreto, eh? Está bien, te esperaré con los ojos bien abiertos, Zaboman. Por ahora, arrojó la tarjeta Zabo sobre su escritorio e insertó el cartucho en la consola. Al encenderse la pantalla, una emocionante melodía de 8 bits llenó la habitación. Sonó la introducción del juego, con texto sobre un fondo negro. El mundo está sumido en el caos, asolado por desastres y oscuridad. Los 4 cristales elementales tierra, fuego, agua y viento han perdido su luz debido a la corrupción de 4 poderosos demonios. Una profecía predice la aparición de 4 guerreros, cada uno portando un cristal oscurecido, para restablecer el equilibrio. Los ojos de Wataru se abrieron de par en par. 4 héroes desde el principio. Eso sí que es nuevo. Su emoción no hizo más que aumentar al llegar a la pantalla de selección de personaje. Pero en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando, casi se le cae el mando del susto.
Espera. ¿Qué? Puedo elegir a mis héroes. En la pantalla había 8 clases diferentes, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Las leyó con interés. Guerrero. Un luchador que empuña una espada y que lleva una armadura pesada, con gran poder de ataque y defensa. Monje. Un artista marcial que pelea mejor desarmado, con buena salud y ataques rápidos pero una defensa más débil. Ladrón. Un pícaro ágil con alta velocidad, golpes críticos y la capacidad de actuar primero en la batalla, pero con menor durabilidad. Paladín. Un poderoso defensor que maneja un martillo, se destaca en la protección y tiene acceso a la magia blanca. Mago negro. Un lanzador de hechizos especializado en magia destructiva, que inflige daño masivo pero tiene poca resistencia física. Mago blanco. Un sanador que se centra en hechizos protectores y restauradores, esenciales para la supervivencia a largo plazo. Mago rojo. Un híbrido entre un espadachín y un lanzador de hechizos, capaz de manejar tanto armas cuerpo a cuerpo como magia, pero sin dominar ninguna de las dos. Ranger. Un luchador que maneja un arco con gran agilidad y habilidades mágicas limitadas, que ofrece flexibilidad pero defensas más débiles. Zabolo agregó 2 trabajos adicionales para la versión CEPS de Final Fantasy. Los dedos de Wataru se cernían sobre la pantalla de selección. Tantas opciones. Es una locura. ¿Cómo puedo elegir? Sabía que un equipo equilibrado era la mejor estrategia, lo que le aseguraba poder afrontar cualquier desafío que el partido le presentara. Tras unos minutos de reflexión, tomó una decisión. Bien. Necesito un paladín, el tanque definitivo, sin duda. Después, debería conseguir un guerrero para un poco más de daño. El mago blanco es imprescindible. La curación es demasiado importante como para ignorarla. Y por último, necesito un mago negro. Necesito esos ataques de hechizos masivos. Satisfecho con sus elecciones, Wataru confirmó su grupo. Paladín, guerrero, mago blanco y mago negro. Pero justo cuando estaba a punto de empezar, apareció otra indicación. ¿Ah, sí? ¿Tengo que ponerles un nombre? Bien, a divertirnos. Con una sonrisa traviesa, se la jugó. Para el guerrero, escribió Wataru 1. Y para el paladín, Wataru 2. El mago negro, Wataru 3. Y la maga blanca, a pesar de ser claramente mujer, Wataru 4. Se echó a reír a carcajadas. Jajaja. Estoy en todas partes. Armado ya con su escuadrón de Watarus, pulsó el botón de inicio. La pantalla se oscureció y entonces comenzó la aventura. Chapter 259. Chapter 231 Wataru Playa in Final Fantasy, Part 2. Tras crear sus personajes, Wataru continuó con entusiasmo su aventura en Final Fantasy. En cuanto pulsó el botón de inicio, se reprodujo otra escena cinemática de 8 bits, bellamente diseñada, que preparaba el terreno para la gran aventura que se avecinaba. El ambiente estaba cargado de expectación mientras la historia se desarrollaba ante él. El mundo yacía en tinieblas. Los 4 cristales elementales tierra, fuego, agua y viento habían perdido su brillo, sumiendo la tierra en el caos. Las cosechas se marchitaron, los océanos se agitaron y poderosas tormentas asolaron las tierras. Los monstruos se hicieron más fuertes y la desesperación se extendió por todos los reinos. Desde las profundidades de la leyenda, la profecía del antiguo sabio Lucan resonó por todo el mundo, prediciendo la llegada de los elegidos que restaurarían el equilibrio. Profecía de Lucan. Cuando el mundo esté sumido en la oscuridad, vendrán 4 guerreros de la luz. Si no pueden reunir los fragmentos de luz, la oscuridad lo consumirá todo. La pantalla cambió, mostrando un vasto reino. Cornelia, la tierra más próspera de este mundo atribulado. La cámara recorrió la bulliciosa ciudad en 8 bits, llena de comerciantes, caballeros y gente común, inconscientes de que su mundo se tambaleaba al borde de la destrucción. Luego, el enfoque se centró en el castillo, donde el rey de Cornelia, lleno de desesperación y esperanza, imploraba ayuda. Guerreros de la luz. Deben rescatar a mi hija, Sara. El demonio Garland la ha llevado al santuario del caos. Una vez fue mi más grande caballero, pero la oscuridad ha consumido su corazón. Les ruego que la traigan de vuelta sana y salva. Wataru sonrió. Otra princesa que rescatar. Un momento clásico de RPG. Apuesto a que este tipo es el jefe del tutorial. Con la misión en marcha, Wataru guió a su equipo fuera del castillo hacia el mundo abierto. Los paisajes pixelados se extendían ante él.
Ondulantes llanuras verdes, ríos serpenteantes, imponentes bosques y montañas lejanas. Antes de que pudiera admirarlo demasiado, llegó su primer encuentro. La pantalla de batalla apareció ante él, y 6 goblins estaban listos para atacar. Apareció el menú con sus opciones: ataque, habilidades / hechizos, objeto y correr. El sistema por turnos le resultó familiar y refinado, mucho más complejo que al que estaba acostumbrado en Dragon Quest. Wataru se tomó un momento para analizar sus opciones con detenimiento. El primer turno le correspondió a Wataru 1, el guerrero. Seleccionó la opción habilidades / hechizos para ver qué tenía disponible. La única habilidad disponible era Grito de Guerrero. Grito de Guerrero. Aumenta el poder de ataque y la resistencia del guerrero por un corto tiempo. Coste de maná: 6. Vaya. Una habilidad potenciadora. ¡Qué útil! Pero mi guerrero solo tiene 7 de maná, mejor guárdalo para después. Se echó atrás y seleccionó ataque, dirigiendo su golpe al primer goblin. La enorme espada del guerrero atravesó al enemigo, infligiendo mucho daño, pero no lo suficiente como para matarlo al instante. El siguiente fue Wataru 4, la maga blanca. Su lista de hechizos contenía 2 opciones: cura y día. Cura era un hechizo de sanación, mientras que día era un hechizo sagrado ofensivo que infligía el triple de daño a los enemigos no muertos. Como los goblins eran criaturas normales, optó por un ataque estándar. Guardaré mi magia para cuando las cosas se pongan difíciles. No hay necesidad de desperdiciar PM ahora. Luego llegó Wataru 3, el mago negro. Sus hechizos disponibles eran fuego, un hechizo ofensivo básico, y disminuir enfoque, una desventaja que reducía la precisión del enemigo. Wataru sopesó sus opciones antes de tomar una decisión. Veamos algo de magia. Seleccionó fuego y lo desató sobre uno de los goblins. Las llamas estallaron en el campo de batalla, incinerando por completo a la criatura en un instante. Genial. Se sintió poderoso. El último turno le correspondió a Wataru 2, el paladín. Como era de esperar, estaba diseñado como una unidad defensiva. Su habilidad, guardia, le permitía recibir menos daño mientras permanecía en posición defensiva. Como la batalla apenas comenzaba, Wataru decidió atacar. El paladín blandió su poderoso martillo y aplastó a uno de los goblins con un golpe devastador. Las espadas chocaron, los hechizos explotaron y los goblins contraatacaron. Uno de ellos se abalanzó sobre el guerrero, asestándole un golpe débil que apenas le hizo mella. Otro atacó al paladín, pero sus habilidades de guardia absorbieron la mayor parte del impacto. El mago blanco recibió un golpe leve, lo que le recordó a Wataru que debía tener cuidado. No resistiría demasiados ataques. Tras unos pocos turnos más, el grupo de Wataru aniquiló por completo la oleada enemiga, consiguiendo su primera victoria. Apareció la pantalla de resultados, mostrando los puntos de experiencia y el oro obtenidos. Cada personaje recibió una pequeña mejora, acercándolos al siguiente nivel. Jeje, este sistema de batalla es buenísimo. Parece mucho más profundo que Dragon Quest. Golpeó el pie con entusiasmo. Si la primera batalla ya había sido tan divertida, estaba deseando ver qué más le deparaba el juego. Con energía y listo, Wataru avanzó con ímpetu, guiando a su equipo por el campo abierto hacia el santuario del caos. El mapa estaba plagado de encuentros aleatorios, pero las batallas eran rápidas, lo que mantenía la acción entretenida en lugar de tediosa. Cada nuevo combate le presentaba enemigos más fuertes, lo que lo obligaba a pensar estratégicamente sobre cómo equilibrar la salud, la magia y el poder de ataque de su grupo. Tras librar varias batallas, su equipo finalmente llegó a las escaleras del santuario del caos. La siniestra estructura de piedra se alzaba ante ellos, con la entrada custodiada por espeluznantes estatuas desgastadas por el tiempo. La emoción de Wataru crecía. Este era el momento, el primer desafío real. Garland, el caballero pícaro, los esperaba dentro. Agarró su control y respiró hondo. Bien, a por ello. Es hora de rescatar a la princesa. La verdadera aventura apenas comenzaba. Chapter 260. Chapter 232 Wataru Playing Final Fantasy Part 3. Wataru siguió jugando a Final Fantasy, listo para enfrentarse a Garland y rescatar a la princesa. El juego ya lo había cautivado con su mundo inmersivo y su combate estratégico, y ahora, el primer desafío real estaba justo frente a él. Sonrió con sorna cuando Garland apareció en pantalla, profiriendo su desagradable provocación. Jajaja. La princesa es mía. Los perritos falderos del rey. ¿Tienen idea de con quién están tratando?
Yo, Garland, los derribaré a todos. Wataru sonrió. Oh, ¿es hora de la primera pelea contra el jefe? Vamos, idiota. La batalla comenzó, y Wataru se dio cuenta rápidamente de que el combate de Final Fantasy tenía mucha más profundidad de la que esperaba inicialmente. Contar con 4 personajes con habilidades únicas hacía que cada encuentro fuera más táctico que las batallas directas a las que estaba acostumbrado en Dragon Quest. Al principio, recurrió a los viejos hábitos, pasando más de una hora buscando oro para comprar armas y armaduras para su grupo en la tienda de Cornelia. Pero su emoción se convirtió rápidamente en frustración cuando, poco después, entró en una mazmorra y derrotó a un mini jefe, solo para recibir exactamente las mismas armas que había conseguido durante horas. ¿Qué demonios?, gimió. Perdí tanto tiempo grindeando para nada. Suspiró y negó con la cabeza. Bien, lección aprendida. Basta de grindear sin sentido. Simplemente explora y sigue adelante. Con eso, Wataru cambió su enfoque y, para su sorpresa, el juego premiaba la exploración por encima del grindeo excesivo. Siguió la historia y se aventuró a Pravoka, donde se enfrentó a una banda de piratas. La batalla fue dura, pero tras derrotarlos, fue recompensado con un barco. Esto le abrió aún más el mundo, y estaba emocionado por zarpar. Desde allí, llegó a Elfheim, donde se encontró con el hechicero oscuro Astos, quien había maldecido al príncipe elfo llevándolo a un sueño eterno. Wataru tuvo que recuperar la llave mística de la fortaleza occidental para avanzar, lo que lo llevó a una mazmorra llena de enemigos no muertos. Fue allí donde se dio cuenta de lo valioso que era su hechizo Día del Mago Blanco, ya que aniquilaba a varios enemigos a la vez. Cuanto más jugaba, más apreciaba lo diferente que era Final Fantasy de Dragon Quest. En lugar de esforzarse sin parar, se encontró explorando nuevos lugares, descubriendo tesoros ocultos y resolviendo puzzles. Su viaje lo llevó a Melmón, un pueblo devastado por la descomposición del cristal de la tierra. Desde allí, se aventuró en la caverna de la tierra, donde se enfrentó al temible vampiro. Creyendo que era el jefe de la mazmorra, luchó con ahínco y lo derrotó, solo para descubrir que no era la verdadera fuente de la corrupción. El verdadero jefe, Lich, el demonio de la tierra, aguardaba en las profundidades de la mazmorra. La batalla contra Lich fue intensa. El demonio no muerto desató poderosos hechizos, casi aniquilando a su equipo en varias ocasiones. Su mago negro apenas sobrevivió al ataque, su mago blanco tuvo que usar todos los hechizos de curación disponibles, y sus luchadores cuerpo a cuerpo tuvieron que asestar sus ataques más fuertes. Con una planificación cuidadosa y un poco de suerte, Wataru logró derrotar a Lich, restaurando el poder del cristal de tierra. «Este juego cada vez es mejor», exclamó. A medida que avanzaba, Wataru llegó a la Ciudadela de las Pruebas, un lugar legendario donde solo los guerreros más valientes podían demostrar su valía. Tras recorrer salas de teletransporte y derrotar a poderosos enemigos, su grupo experimentó una transformación increíble. Cada personaje evolucionó a una versión avanzada de su clase original. Su guerrero se convirtió en un guerrero definitivo, capaz de blandir armas aún más poderosas y adquirir un montón de nuevas habilidades. Su mago negro evolucionó a un brujo, obteniendo acceso a los hechizos más devastadores. Su mago blanco se convirtió en un sabio, liberando todo el potencial de la magia de curación y apoyo. Su paladín se transformó en un gran paladín, convirtiéndolo en una fuerza imparable en el campo de batalla, además de ser un tanque infernal. ¡Guau! Mis héroes están mejorando sus trabajos. ¡Qué genial!, gritó con los ojos abiertos de emoción. Esto es mucho mejor que simplemente subir de nivel. Con más fuerza que nunca, Wataru avanzó, explorando el santuario hundido, la torre espejismo y la fortaleza voladora. Cada una de estas mazmorras le presentaba nuevos desafíos, incluyendo enemigos más fuertes y complejos rompecabezas. Fue durante estas exploraciones que se topó con una cueva oculta donde se encontró con Zaboman. Zaboman sonrió y dijo: «Eres muy amable por encontrarme. Aquí hay algo especial para ti». Apareció una notificación en la pantalla. Obtuve el arma Z. Wataru revisó rápidamente las estadísticas del objeto y casi saltó del asiento. ¡Caramba! Esta arma es una locura. Es una de las mejores del juego. La equipó de inmediato, emocionado por ver lo poderosa que era en combate. Tras horas de aventura, Wataru finalmente llegó a la última mazmorra del juego, el Santuario del Caos. Mientras se abría paso por sus oscuros pasillos, descubrió la impactante verdad. Garland, el caballero al que había derrotado al principio del juego, era el verdadero cerebro detrás de todo.
A través de un bucle temporal, se había transformado en Caos, una entidad todopoderosa que buscaba sumir al mundo en la oscuridad eterna. ¡Guau! Esta historia sí que tiene un giro loco, murmuró Wataru, agarrando el mando con fuerza. No me lo esperaba. Decididos a romper el ciclo, el grupo de Wataru viajó en el tiempo y se enfrentó a Caos en la batalla definitiva. El combate fue diferente a todo lo que había enfrentado antes. Caos no tenía debilidades y desató ataques devastadores que casi aniquilaron a su equipo. Su mago blanco trabajó a destajo, apenas logrando mantener a todos con vida. Su mago negro desató los hechizos más poderosos disponibles, mientras que su guerrero y paladín atacaron con todas sus fuerzas. La batalla duró lo que pareció una eternidad, pero finalmente, tras una lucha agotadora, Caos fue derrotado. Mientras se reproducía la escena final, Wataru observó con asombro cómo la paz mundial se restablecía. Pero entonces, se reveló un giro inesperado. El mundo se salvó, pero los guerreros de la luz serían olvidados. El ciclo infinito del caos se rompió y la historia se reescribió. Nadie recordaría sus nombres, sus luchas ni sus victorias. Habían salvado el mundo, pero se desvanecerían en la leyenda, existiendo solo como una historia olvidada. Wataru se recostó en su silla, dejando que el peso del final le calara hondo. Eso fue increíble, susurró. Toda la historia, el combate, los secretos, todo en este juego fue increíble. Mientras aparecían los créditos, se cruzó de brazos, sumido en sus pensamientos. Podría volver a jugarlo con otra configuración de grupo, quizás probar clases que no usé esta vez. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, sin duda volveré a jugarlo. Con eso, Wataru volvió a sentarse, ansioso por comenzar una nueva aventura. Chapter 261. Chapter 233. Brian Reynald Play Contra. Martes 25 de marzo de 1992. Brian Reynald, de 28 años, siempre había estado obsesionado con las películas de acción, especialmente aquellas llenas de intensos tiroteos y operaciones militares. Explosiones, tiroteos tácticos y héroes implacables derrotando oleadas de enemigos. Eso era lo que más le gustaba. Así que cuando vio un anuncio de Zeps con juegos como Metal Gear y Contra, supo que tenía que conseguirlos. La idea de jugar en el caos de un campo de batalla en lugar de simplemente verlo desarrollarse en pantalla lo emocionaba. El martes era su día libre, y no perdió tiempo en ir a la tienda de electrónica más cercana. En cuanto entró, recorrió con la vista los estantes, y allí estaba la consola Zeps, expuesta de forma destacada detrás del mostrador. Sin dudarlo, se acercó al dueño de la tienda. Jefe, un Zeps y 2 juegos. Metal Gear y Contra, por favor. El dueño de la tienda asintió, recogió sus artículos y los colocó en el mostrador. Serán 300. Brian entregó el dinero sin pensarlo 2 veces. Gracias, jefe. Con su nueva consola y juegos en la mano, corrió a casa, apenas pudiendo contener la emoción. Desempaquetó todo con precisión, hojeando la guía para asegurarse de configurarlo correctamente. Una vez instalado su Zeps, se sentó y admiró su compra. 2 juegos increíbles estaban frente a él, esperando a ser jugados. ¿Qué debería jugar primero? ¿Metal Gear o Contra? Sus dedos recorrieron las portadas de ambos juegos. La de Metal Gear tenía un aire sigiloso y táctico, pero Contra, esa rebosaba acción pura. 2 comandos musculosos blandiendo armas enormes, explosiones de fondo, enemigos por todas partes, fue una decisión fácil. Está decidido. Jugaré contra primero. Abrió la caja del juego y examinó su contenido. El cartucho, el volumen 1 de Zeps, una tarjeta Z negra y gris, y un manual del juego. Sintió curiosidad al coger la tarjeta Z y leer el críptico mensaje en el reverso. Golpea al pájaro rojo con todos y luego te ayudaré. Brian frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Encogiéndose de hombros, lo dejó a un lado e insertó el cartucho en la consola. La pantalla se encendió y se reprodujo la escena inicial de 8 bits del juego. En el año 2633, la Tierra estaba asediada por una amenaza extraterrestre conocida como el Halcón Rojo. La fuerza invasora había establecido una base oculta en el archipiélago Galuga, frente a la costa de Nueva Zelanda. La única esperanza de la humanidad residía en manos de 2 comandos de élite de la unidad Contra, Bill Ritter y Lance Bean. Su misión: infiltrarse en la fortaleza enemiga, destruir las fuerzas del Halcón Rojo y eliminar la amenaza alienígena antes de que puedan tomar el control total del planeta.
Brian se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. ¡Guau! ¿Cosas extraterrestres? ¡Qué pasada! Navegó rápidamente por el menú y seleccionó el modo para un jugador. La pantalla mostraba a los dos personajes jugables, Bill Ritter y Lance Bean, cada uno con sus propias habilidades especiales. Habilidad especial de Bill Ritter. Amenaza de armas de élite, aumenta el daño del arma durante 12 segundos. Habilidad especial de Lance Bean. True Grit, anula el daño de 2 ataques. El efecto desaparece en 2 minutos si no es golpeado. Brian sonrió y de inmediato eligió a Bill. Claro que el daño del arma es lo más importante. La pantalla cambió, revelando el primer nivel. Etapa 1, Jungla. El juego lo sumergió de lleno en la acción. Como Bill, podía disparar, agacharse y saltar, pero aún más importante, podía recolectar potenciadores que modificaban drásticamente su potencia de fuego. Ametralladora, M, disparaba una rápida ráfaga de balas. Disparador, S, cubría un área amplia. Pistola láser, L, disparaba potentes rayos rectos y lanzallamas. F, lanzaba oleadas de fuego lentas pero devastadoras. Otras mejoras incluían fuego rápido, R, para aumentar la velocidad de disparo, barrera para invencibilidad temporal y tiempo rápido, Q, para aumentar la velocidad de movimiento y ralentizar a los enemigos. Brian estaba en su salsa. Dios mío. Esto es todo lo que siempre he querido en un juego. Claro que sí. Su adrenalina subía a raudales mientras esquivaba balas, saltaba obstáculos y acribillaba oleadas tras oleadas de soldados del Halcón Rojo. La pantalla era un caos de disparos, explosiones y enemigos que caían de todas direcciones. Aprendió rápidamente la importancia de conservar los potenciadores. Perder una vida significaba perder su arma actual, y eso podía ser un desastre. La jungla era implacable, obligándolo a mantenerse alerta. Llegó a una sección donde los enemigos le disparaban desde arriba, mientras las torretas se alineaban en el suelo. Apenas logró pasar gracias a un camión de dispersión, que le permitió abatir a varios enemigos a la vez. Y luego llegó el primer jefe. Una enorme muralla fortificada con ametralladoras y cañones láser se alzaba ante él. Los soldados salieron en masa, aumentando el caos. Disparó rápidamente, esquivando balas como pudo, pero la gran cantidad de enemigos lo abrumó. Su pantalla parpadea en rojo. Juego terminado. Maldita sea. Inténtalo de nuevo. Decidido, reinició el escenario, esta vez con más concentración. Se aseguró de guardar sus mejores potenciadores, evitó riesgos innecesarios y aumentó su precisión. Al llegar de nuevo al jefe, activó la habilidad de amenaza de arma élite de Bill presionando el botón de entrada izquierda, abajo, derecha y disparando. La arma de Bill se cubrió de luz roja, aumentando su daño. Con disparos rápidos que destrozaban las defensas, el muro se derrumbó bajo su potencia de fuego y el camino se abrió. ¡Guau! Lo logré. Claro que sí. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras se cargaba la siguiente etapa. Ya no había vuelta atrás. Estaba completamente enganchado, listo para afrontar lo que el juego le deparara. Etapa 2, la base. El escenario cambió por completo. En lugar de la jungla de desplazamiento lateral, Brian se encontró contemplando una nueva perspectiva. Un pasillo en tercera persona donde su personaje miraba hacia la pantalla, disparando hacia los enemigos que emergían tras las barreras. Le recordó a un intenso shooter militar. ¡Caramba! El juego acaba de cambiar de estilo. Es una locura. Los soldados emergieron de sus escondites, las trampas láser parpadearon en las paredes y las torretas dispararon con rapidez. Los pulgares de Brian se movían con agilidad, sorteando el fuego enemigo con Bill, mientras devolvía los disparos con ráfagas perfectas. El ritmo del juego era brutal. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que apareciera otra oleada de enemigos, pero la euforia de esquivar, disparar y adentrarse en la base lo hacía imposible de detener. A mitad de nivel, se encontró con un mini jefe. Una gran torreta mecánica que cubría casi toda la pantalla. A diferencia del jefe de la jungla, este no solo disparaba balas, sino misiles teledirigidos, lo que lo obligaba a seguir moviéndose mientras calculaba cuidadosamente sus disparos. El combate fue intenso, pero tras varios minutos de esquivar y contraatacar, destruyó la torreta, obteniendo un potenciador muy necesario. Brian se secó el sudor de la frente. Este juego no para. Pero me encanta. A medida que avanzaba la fase base, notó que el diseño de niveles se volvía más complejo, introduciendo plataformas móviles y peligros ambientales.
El juego no era solo un juego de disparos sin sentido. Requería precisión, memorización y habilidad. Cada potenciador que conseguía se sentía como una recompensa, y cada combate contra un jefe, una verdadera prueba de resistencia. Cuando por fin superó la fase base y pasó al siguiente nivel, se recostó en la silla, respirando con dificultad. ¡Rayos! ¿Solo fue la segunda fase? ¿Cuánto más loco se va a poner este juego? Se crujió los nudillos, se incorporó y sonrió con suficiencia. Supongo que lo averiguaré. Vamos, contra. Chapter 262. Chapter 234. Brian Reynald Playing contra Part 2. Brian no dudó mientras se cargaba la siguiente etapa. Estaba completamente absorto, con la adrenalina a una flor de piel tras la batalla anterior. La transición a la etapa 3, cascada, lo pilló desprevenido. La pantalla se desplazaba verticalmente mientras Bill ascendía por una imponente base enemiga, escalando plataformas mientras esquivaba el fuego enemigo implacable. El cambio en la mecánica de juego lo desconcertó al principio, pero se adaptó rápidamente. «Maldita sea, este juego realmente no se contiene», murmuró, agarrando el control con fuerza. Los enemigos emergieron de diferentes niveles de la base de la cascada, disparando en todas direcciones. Algunos soldados descendieron en rappel por cuerdas, mientras que las torretas montadas en las cornisas disparaban oleadas de balas. Brian sabía que debía tener cuidado. Caer demasiado significaría una muerte instantánea. Rápidamente tomó un potenciador de cañón de propagación y se abrió paso a tiros entre los enemigos, eliminando enemigos con facilidad. Luego llegó el jefe intermedio, un enemigo con armadura pesada que blandía un cañón de energía masivo. El jefe disparaba ráfagas explosivas a intervalos sincronizados mientras los súbditos inundaban la pantalla. Los reflejos de Brian se pusieron a prueba al esquivar proyectiles y abatir a los refuerzos. Calculó cuidadosamente sus disparos entre los ataques del jefe, descargando su potencia de fuego cada vez que se presentaba una oportunidad. Después de un agotador intercambio de balas, el jefe finalmente explotó en una dramática secuencia de píxeles rojos parpadeantes. El jefe de la etapa 3 es una cabeza alienígena en la pared. Brian logró matarlo a la primera. ¡Guau! Primer intento, cariño. El camino hacia la cima de la base de la cascada estaba abierto y Brian siguió adelante. Luego llegó la etapa 4. Un regreso brutal a la secuencia base, cambiando la perspectiva a un shooter horizontal. Los enemigos eran más rápidos, más agresivos y parecían tener una puntería perfecta. Brian perdió varias vidas intentando maniobrar entre el flujo interminable de proyectiles. Maldecía cada vez que esquivaba mal, lo que le obligaba a reiniciar desde el punto de control. El jefe de la etapa 4 es Terminal, que tiene torretas que disparan en la dirección del jugador. Tras un rato, Brian destruye su núcleo y pasa a la etapa 5. La etapa 5, Campo Nevado, contrastaba marcadamente con el nivel anterior. El terreno helado hacía que el movimiento se sintiera ligeramente diferente, y los enemigos eran más agresivos que antes. Los soldados ahora usaban equipo de esquí para maniobrar a alta velocidad, esquivando ataques mientras respondían al fuego. Tanques furtivos emergían de la nieve, lanzando misiles que rastreaban sus movimientos. «Estos cabrones se están volviendo más listos», refunfuñó Brian, esquivando por poco un misil. No estaba preparado para la implacable embestida. Un soldado tuvo un disparo de suerte y su personaje cayó al instante. Ni hablar. Eso fue una completa tontería. Gritó, golpeando el cojín del sofá a su lado. A mitad de nivel, se encontró con otro mini jefe. 2 vehículos de asalto fuertemente armados con torretas que giraban rápidamente, llenando la pantalla de disparos. Brian sabía que no podía enfrentarse a ellos de frente, así que confió en sus rápidos reflejos para esquivar sus disparos y asestar golpes precisos entre sus patrones de ataque. Tras una intensa batalla, ambos vehículos explotaron, despejando el camino para el tramo final del nivel. El jefe final del Campo Nevado era una imponente fortaleza enemiga con múltiples capas de defensa. Los lanzacohetes disparaban sin parar mientras los soldados manejaban ametralladoras de alto calibre en plataformas giratorias. Brian se concentró en eliminar primero las amenazas de nivel inferior, ascendiendo con cuidado. Activó la habilidad de amenaza de arma élite de Bill en el momento justo, aumentando su daño y destrozando las defensas. Con un último disparo explosivo, la fortaleza se derrumbó. Pero entonces apareció otro jefe. El jefe volador, la lanzadera antigravedad. Debes estar bromeando, mierda.
Lo intentó varias veces hasta que avanzó a la siguiente etapa. Luego vino la verdadera pesadilla. Etapa 6, zona de energía. Brian supo de inmediato que estaba en apuros. Las cintas transportadoras se movían contra él, obligándolo a avanzar con precisión. Trampas de fuego surgieron del suelo sin previo aviso, quemándolo hasta la muerte varias veces. Su primer intento fue un desastre. Perdió todas sus vidas antes de llegar siquiera a la mitad del camino. Ni hablar. Esto es ridículo. Mierda, mierda, mierda. Gruñó, frotándose la cara. Bueno, nuevo plan. Sin prisas. Los voy a follar a todos. Su segundo intento fue un poco mejor, pero incluso con movimientos cuidadosos, perdió un par de vidas por posiciones enemigas impredecibles. Los soldados que estaban encaramados encima lanzaron granadas directamente sobre su camino, obligándolo a una muerte inevitable. Las torretas ubicadas por todo el nivel disparaban sin cesar, y los estrechos pasillos hacían casi imposible esquivarlas. En su quinto intento, llegó a la sala del jefe, solo para ser eliminado inmediatamente. No. En serio. Acabo de llegar. Cachorro, maldición. Mierda de perro. Gritó Brian, mirando la pantalla de fin del juego. Lanzó el mando a Pillow. Decidido, volvió a empezar. Juro por Dios que esta vez superé esta etapa. Brian respiró hondo y, esta vez, se concentró exclusivamente en los patrones enemigos. Memorizó cuándo se activaban las trampas de fuego, calculó los puntos más seguros para cubrirse y perfeccionó sus saltos sobre las cintas transportadoras. Cada carrera lo llevaba un poco más lejos, pero la frustración aumentaba. Nunca había jugado a un juego tan brutalmente implacable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó al jefe con 2 vidas restantes. Un enorme robot humanoide con brazos extensibles se cernía ante él, abalanzándose sobre el campo de batalla y lanzando ráfagas de energía en todas direcciones. Brian no tuvo tiempo de pensar, simplemente reaccionó. Esquivó. Disparó. Calculó sus saltos a la perfección. Su corazón latía con fuerza mientras la batalla se prolongaba, mientras el jefe se negaba a rendirse. Su última vida pasó ante él al esquivar por los pelos un ataque láser de barrido. Apretó los dientes, activó la habilidad de amenaza de arma élite débil y desató todo lo que le quedaba. El jefe dejó escapar una explosión final y los píxeles se hicieron añicos en la pantalla. Sí. Lo logré. Toma ese chulo, gritó Brian, levantando los brazos en señal de victoria. Por fin había conquistado la zona de energía. Mientras la pantalla pasaba a la siguiente etapa, se recostó y respiró hondo. Ese había sido el nivel más difícil hasta el momento. Pero aún no había terminado. La batalla no había terminado. Todavía no. Hizo crujir los nudillos, listo para la pesadilla que le tenía guardada la siguiente etapa. Chapter 263. Chapter 235 Brian Reynald Playing contra Part 3. Brian apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que se cargara el siguiente nivel. Etapa 7, Hangar. Se le encogió el corazón al instante. Ya sabía que esto iba a ser brutal. La pantalla era un caos de plataformas móviles, cintas transportadoras y enemigos posicionados en todos los ángulos posibles, listos para acribillarlo. Este juego cada vez es peor. Gimió, agarrando el mando con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La primera sección lo arrojó a una lluvia de torretas, soldados armados y trampas mortales. Saltó entre plataformas móviles, apenas logrando esquivar las balas de los enemigos apostados arriba. Su cañón de dispersión fue un salvavidas, eliminando a varios enemigos a la vez, pero aún así, los implacables ataques no cesaron. Un salto errado lo envió a un pozo de muerte instantánea. No. Así no. Joder, joder, joder. Gritó Brian, golpeando el sofá con el puño. Reapareciendo en el último punto de control, lo intentó de nuevo. Esta vez, llegó un poco más lejos, solo para ser emboscado por enemigos con escudos. Disparó alocadamente, pero sus balas rebotaron, dándoles tiempo suficiente para lanzar granadas directamente en su camino. Otra muerte. Tienes que estar bromeando. Este juego es una mierda. Tras varios intentos fallidos, Brian finalmente llegó a la sección final del hangar, solo para encontrarse con un enorme avión de combate futurista equipado con cañones de fuego rápido y lanzamisiles. El avión voló amenazadoramente antes de lanzar una lluvia de misiles teledirigidos. ¿Qué coño se supone que hago aquí? Comer mierda.
gritó Brian mientras la pantalla se llenaba de explosiones. Murió en segundos. Reintentar. Muerte. Reintentar. Muerte. Su frustración llegó al límite. Brian se pasó las manos por el pelo, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de él. Le dolían los pulgares, le ardían los ojos de tanto mirar la pantalla, y aún así, se negaba a rendirse. No dejaré que este estúpido avión me gane. En su 10º intento, cambió de estrategia. En lugar de intentar esquivar cada misil, se concentró en un patrón. Saltar, disparar, agacharse, moverse. Lentamente, fue reduciendo la salud del avión. Su última vida pasó ante sus ojos mientras esquivaba a duras penas una última oleada de balas. Con un último disparo desesperado, el avión explotó en llamas, esparciendo escombros por la pantalla. Sí. Cómete eso, pedazo de mierda. Brian ni siquiera terminó la frase antes de que la pantalla pasara a la siguiente etapa. Etapa 8, guarida alienígena. A Brian se le encogió el estómago. El ambiente industrial de los niveles anteriores había desaparecido, reemplazado por estructuras grotescas y orgánicas. Las paredes vibraban como carne viva, y criaturas alienígenas se deslizaban por la pantalla. Todo en este nivel se sentía diferente. Oh, no, esto es una mierda de película de terror, ese es el maldito Maggot. Maldita sea, mira esa boca, murmuró Brian, agarrando el control con más fuerza. Los enemigos eran más rápidos e impredecibles. Guerreros alienígenas se abalanzaban sobre él con una velocidad cegadora, y criaturas gigantescas parecidas a insectos surgían de las paredes. Sus tácticas habituales ya no funcionaban. Murió una y otra vez, apenas superando el primer segmento. Empezó a dudar de sí mismo. Empezó a replantearse su vida. Quizás debería rendirme, susurró. Zaboru, de hecho, hace que el juego sea más difícil que el contraoriginal de su mundo anterior, que ya es diabólico. Sus manos temblaban ligeramente mientras se cernía sobre el botón de reinicio. Pero entonces, negó con la cabeza. No. He llegado hasta aquí. Estoy ganando este juego. Avanzando, llegó al corazón de la guarida. Una enorme masa alienígena palpitante que expulsaba enemigos mientras lanzaba ráfagas de energía masivas. Era el jefe final. A Brian apenas le quedaban vidas. Esquivó frenéticamente, disparando sin parar. Cada error le costaba caro. Observó con horror cómo se le acababa la vida. Un golpe y se acabó. El jefe estaba casi muerto, pero él también. Ya está, susurró. Solo queda un tiro. La pantalla se ralentizó al disparar la última bala. El jefe emitió un chillido espantoso, temblando violentamente antes de explotar en un mar de píxeles rojos. La pantalla se volvió negra. Brian se quedó paralizado mientras se reproducía la escena final. Billy Lance escapando de la fortaleza alienígena que se derrumbaba. Aparecieron los créditos finales. Él lo había hecho. Brian soltó el mando, se recostó y dejó escapar un profundo suspiro de cansancio. Madre mía. Por fin he ganado este juego tan injusto. Una oleada de alivio lo invadió. La frustración, la ira, los innumerables intentos, todo había valido la pena. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. El juego más difícil que he jugado. Pero joder, fue increíble. Se sentó allí, viendo pasar los créditos, disfrutando del momento. Su batalla había terminado. Es hora de ganar este juego con Lance. Sonrió, no se dio cuenta de que disfrutaba siendo torturado por juegos difíciles. Chapter 264. Chapter 236. Brian Reynald Play contra Part 4. Tras vencer a Contra por primera vez, Brian Reynald sonrió e inmediatamente inició otra partida. Esta vez, eligió a Lance Bean, ansioso por probar un estilo de juego diferente. Con cada intento, notaba que mejoraba. La habilidad especial de Lance, True Grit, le permitía aguantar más golpes, haciéndolo mucho más resistente en combate. A pesar de seguir muriendo innumerables veces, perseveró, decidido a demostrar su dominio del juego. Las horas transcurrieron entre disparos, explosiones e incesantes reintentos, mientras su frustración aumentaba cada vez que lo enviaban de vuelta a un punto de control. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, volvió a vencer a Contra, esta vez con Lance. Se recostó, exhausto pero victorioso. Soy invencible. Contra es demasiado fácil. Presumió, a pesar de haber sufrido más muertes de las que podía contar. Pero al aparecer los créditos, ocurrió algo inesperado.
En lugar del final habitual, apareció una cinemática de 8 bits. La pantalla parpadeó, revelando un nuevo personaje. Un tipo musculoso con un pañuelo rojo, pelo largo y rizado, una ametralladora M60 al hombro y un puro entre los labios. Debajo de él, en negrita se leía: nuevo personaje desbloqueado. El nombre apareció debajo: Joe Rembo. Los ojos de Brian se abrieron de par en par, sorprendido. Madre mía. Un nuevo personaje. Biografía de Joe Rembo mostrada en la pantalla. Humano genéticamente modificado, mejorado con superfuerza y resistencia para combatir la amenaza del halcón rojo. Brian casi salta del sofá de la emoción. ¡Ay, este tipo está a punto de follarle el culo a un extraterrestre! Sin dudarlo, regresó al menú principal y seleccionó a Joe Rembo. La pantalla de selección de personaje destacó la habilidad especial de Rembo. Rembo Barrage, que aumentaba drásticamente su velocidad de disparo, duplicaba su daño al usar una ametralladora y lo convertía en una implacable máquina de matar. Brian rió entre dientes. ¿Un tipo que solo se deja llevar por la ametralladora? Esto va a ser una locura. Empezó una nueva partida y enseguida se dio cuenta de que el arma por defecto de Rembo no era la típica pistola de guisantes, sino una ametralladora automática. En cuanto consiguió un potenciador M, su arma se transformó en una monstruosa arma de fuego rápido que llenó la pantalla de balas. ¡Ta ta 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 ta! Gritó Brian, riendo como un loco mientras aniquilaba a sus enemigos. Pero las cosas no eran tan sencillas. A pesar de lo poderoso que era Rembo, el juego se había adaptado. Los enemigos se volvieron más fuertes, más agresivos y más impredecibles. Las fuerzas alienígenas empezaron a esquivar sus balas con mayor eficacia, y algunas incluso recibieron varios impactos para ser abatidas. A pesar de su ventaja, Brian se vio superado. Murió. Y luego murió de nuevo. Y otra vez. ¿Qué demonios? ¿Por qué sigue siendo tan difícil?, gritó, agarrando el mando con fuerza. Cada muerte alimentaba su determinación. Cada fracaso lo impulsaba a refinar su estrategia. Apretaba los dientes, aprendiendo los patrones del enemigo y ajustando su estrategia. La frustración crecía, pero se negaba a dejar que la partida ganara. Tras una sesión larguísima, por fin volvió a dominar el juego, esta vez con Joe Rembo. Entonces aparecen las escenas de 8 bits. Joe Rembo mata a los alienígenas con sus ametralladoras. Brian se desplomó en su asiento, exhausto. Fue una locura, pero valió la pena. Justo cuando creía haberlo visto todo, se activó otra escena. Esta vez, la pantalla mostraba la silueta de una figura enorme en 8 bits. Un resplandor rojo intenso brillaba tras las gafas de sol negras de la figura. Dio un paso adelante, revelando un endoesqueleto metálico bajo su piel sintética. Una escopeta brillaba en sus manos. El mensaje apareció en pantalla. Nuevo personaje desbloqueado. El Terminator T-800. Brian se quedó boquiabierto. Ni hablar. Otro personaje jugable. Apareció la biografía del personaje. Un cyborg asesino futurista enviado desde el futuro para ayudar a aniquilar al halcón rojo. Las manos de Brian temblaban de emoción al seleccionar de inmediato al Terminator. Su habilidad especial, el modo terminación, le otorgaba una velocidad increíble, duplicaba su daño y lo hacía casi indestructible. Incluso su arma predeterminada era diferente. Una potente escopeta que reducía a los enemigos a la nada. Desde el inicio del nivel, Brian supo que iba a ser una auténtica explosión de poder. Terminator avanzó, completamente imperturbable ante el caos que lo rodeaba. La escopeta atravesó a varios enemigos a la vez, y cuando consiguió un potenciador M, sus disparos se convirtieron en una tormenta mortal. ¡Ay, esto es injusto!, exclamó Brian entre risas. Este tipo es un apocalipsis andante. Se pasó el juego como un rayo, disfrutando cada segundo. Pero justo cuando creía que había terminado tras derrotar al jefe alienígena, se activó otra escena. La pantalla se oscureció y, de repente, otro T-800 emergió de las sombras, con sus ojos rojos brillando siniestramente. La emoción de Brian se convirtió en sorpresa. Espera, tengo que luchar contra mí mismo. El juego lo sumió en una agotadora batalla uno contra el doble de Terminator. El enemigo se movía rápido, absorbía las balas como un tanque y contrarrestaba todas las estrategias que Brian intentaba. Murió repetidamente, incapaz de infligir daño consistente. Esto es imposible. ¿Cómo voy a vencer a esta cosa?, gritó. Pero Brian se negó a rendirse.
Estudió sus patrones de movimiento, provocó ataques y fue reduciendo poco a poco su salud. Tras lo que pareció una eternidad, asestó el último golpe. El Terminator enemigo se desplomó, emitiendo una especie de estática antes de pronunciar sus últimas palabras. Volveré. La pantalla se volvió negra. Entonces, apareció un nuevo mensaje. Nuevo personaje desbloqueado. Un soldado con armadura negra se encontraba en el centro de la pantalla. Su casco gris lucía una llamativa Z en la frente. Su visor azul brillaba intensamente, ocultando su rostro. El texto a continuación revelaba su nombre. Zabo Man. La biografía de Zabo Man decía: un gran soldado que adora decir eres genial. Pero nadie sabe de dónde viene. Brian parpadeó. ¿Quién demonios es Zabo Man? ¿Es el tipo de la tarjeta Z? ¡Qué bicho raro! Seleccionó a Zabo Man, ansioso por ver qué podía hacer este misterioso personaje. Su arma predeterminada era una pequeña pistola láser, pero su habilidad, eres genial, aumentaba drásticamente su velocidad y cadencia de fuego, convirtiéndolo en una nube de destrucción. Brian sonrió, jugando de nuevo. Este tipo es ridículo. Cuando llegó al jefe final y dio el golpe final, oficialmente había pasado todo el día jugando a Contra. Se recostó, exhausto pero satisfecho. Ese fue el mejor partido que he jugado. Echó un vistazo a su otro juego recién comprado, Metal Gear, que se encontraba intacto sobre la mesa. Muy bien, Metal Gear, veamos si puedes superar eso. Apagó la consola, estiró los brazos y se puso de pie. Mañana le espera un nuevo desafío. Chapter 267. Chapter 237 Zaboru Debate with Anti-Gamer. Martes 25 de marzo de 1992. Zaboru estaba inmerso en su trabajo, perfeccionando el próximo lanzamiento de abril mientras equilibraba sus proyectos personales de videojuegos para PC. El rítmico repiqueteo de las teclas y la suave luz de múltiples monitores llenaban su espacio de trabajo privado. Su concentración era inquebrantable, pero un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Al levantar la vista, vio a Yumi, su siempre eficiente secretaria, de pie en la entrada, con su habitual expresión serena reemplazada por una más seria. ¿Qué pasó, Yumi-san? Preguntó, dejando sus herramientas a un lado. Disculpe la intromisión, jefe, pero esto es urgente, dijo Yumi, ajustándose las gafas. Le han invitado a un debate en directo esta noche a las 19 en Televisión Tokio. Su oponente será Junio Kirizou, el político. El tema: si los videojuegos influyen negativamente en la sociedad. Zaboru sonrió con sorna. ¿Otro de esos tipos de la vieja escuela que buscan relevancia atacando los videojuegos? ¿Qué ha estado diciendo? Yumi estaba preparada, hojeando sus notas. Kirizou afirma que los videojuegos desmotivan a los niños, destruyen su capacidad de pensamiento crítico y convierten a los adultos en miembros improductivos de la sociedad. Cree que los videojuegos desperdician tiempo valioso que podría dedicarse a trabajar, estudiar o participar en actividades significativas. Zaboru se recostó, riendo. Qué exagerado, viniendo de alguien que pasa la mayor parte del tiempo bebiendo y en clubes de lujo. Bien, iré, pero como siempre, me dejaré el casco puesto. Yumi asintió. Televisión Tokio ya confirmó que está bien. Les informaré que aceptaste. Con el paso de las horas, la expectación por el debate crecía en redes sociales y medios de comunicación. Para cuando Zaboru llegó al estudio, el ambiente era electrizante. El público estaba lleno de estudiantes, profesionales y expertos del sector, ansiosos por ver qué pasaba. Minori Mukoda, la presentadora, ocupó el centro del escenario, con una sonrisa de confianza mientras se preparaba para presentar a los invitados. Bienvenidos al debate especial de Televisión Tokio. Esta noche, nos adentramos en un tema muy controvertido. ¿Son los videojuegos una distracción perjudicial o una parte valiosa de la cultura moderna? A mi izquierda, tenemos a Junio Kirizou, un político que ha sido un crítico acérrimo de los videojuegos. Y a mi derecha, una figura envuelta en misterio, pero conocida en el mundo de los videojuegos. El visionario detrás de Zage, Zaboru Renkonan. Cuando Zaboru apareció bajo los focos, su casco característico brilló bajo las luces del estudio. El público estalló en vítores, mientras Kirizou se ajustaba la corbata, visiblemente irritado por la entusiasta respuesta. Minori sonrió. Kirizou-san, empecemos contigo. Por favor, comparte tu postura sobre los videojuegos. Kirizou exhaló, inclinándose hacia adelante como quien va a dar un sermón. Gracias, Mukoda-san.
La verdad es que los videojuegos son una amenaza. No son más que chupetes digitales que distraen a los niños de sus estudios y distorsionan sus prioridades. En lugar de leer libros, aprender habilidades o interactuar socialmente de verdad, los niños están pegados a las pantallas, desperdiciando su juventud. ¿Y los adultos? Ni me hables. Hombres de 30 y 40 años juegan a estos juegos infantiles en lugar de centrarse en sus carreras y responsabilidades. Los videojuegos no son más que una excusa para la pereza. Kirikou se recostó en su asiento con una sonrisa petulante, convencido de la solidez de su argumento. El público murmuró, algunos asintiendo mientras otros intercambiaban miradas escépticas. Minori se giró hacia Zaboru con curiosidad en los ojos. Zaboru-san, ¿cuál es tu respuesta? Zaboru rió entre dientes, negando con la cabeza. Ah, sí. El clásico discurso de que el entretenimiento está arruinando la sociedad. ¿Sabes, Kirikou-san? Si no te conociera, pensaría que te estás describiendo a ti mismo. Pasando horas en pares, evadiendo responsabilidades reales y lanzando retórica vacía al público para seguir siendo relevante. El público se quedó boquiabierto, algunos incluso rieron. El rostro de Kirikou se ensombreció, pero antes de que pudiera replicar, Zaboru continuó. Analicemos lo que dijiste. Primero, la idea de que los videojuegos vuelven a los niños perezosos y estúpidos. Tonterías. Las investigaciones han demostrado que los videojuegos mejoran la resolución de problemas, la coordinación ojo-mano y la memoria. Muchos juegos, especialmente los de Zage, requieren que los jugadores piensen críticamente, creen estrategias y se adapten a situaciones cambiantes. Kirikou se burló. ¿Pensamiento crítico? No seas absurdo. Los videojuegos son solo pulsar botones. Zaboru se inclinó hacia adelante. Ah. Y leer es solo mirar el papel, y practicar deportes es solo dar vueltas, ¿no? Si lo simplificas todo a la mínima expresión, puede parecer inútil. Pero lo cierto es que los videojuegos, como los libros y los deportes, ofrecen profundidad, desafío y participación. Estimulan la creatividad, enseñan paciencia e incluso crean conexiones sociales mediante experiencias multijugador cooperativas. La expresión de suficiencia de Kirikou flaqueó, pero se recuperó rápidamente. Aunque tenga pequeños beneficios, jugar sigue siendo una pérdida de tiempo. Los niños deberían centrarse en estudiar y los adultos deberían esforzarse. No hay justificación para que la gente pase horas jugando cuando podría estar haciendo algo productivo. Zaboru aplaudió lentamente. Ah, sí. La creencia de que la única forma válida de pasar el tiempo es trabajando o estudiando. Entonces, prohibamos también el cine, la música, la literatura y los deportes. Al fin y al cabo, ¿por qué debería alguien relajarse o divertirse cuando podría ser productivo cada segundo de su vida, verdad? El público rió entre dientes, y la irritación de Kirikou aumentó. ¡Qué comparación tan ridícula! La música, las películas y los libros tienen valor cultural. Zaboru ladeó la cabeza. ¿Y los videojuegos no? Los videojuegos son una forma de arte. Combinan narrativa, música, diseño visual e interactividad como ningún otro medio puede. La gente crea conexiones emocionales con los videojuegos igual que con la literatura y el cine. Y no lo olvidemos. Es una enorme industria del entretenimiento que creará empleos, impulsará avances tecnológicos y contribuirá a la economía. ¿Dices que nada de eso importa porque personalmente no te gustan los videojuegos? Kirikou sudaba, con la confianza desplomada. ¿Pero qué hay de la adicción? Hoy en día hay chicos que faltan a la escuela. Y gente que pierde su trabajo por culpa de los videojuegos. No puedes ignorarlo. Zaboru suspiró. Y aún así, no pides prohibir el alcohol, a pesar de las vidas que arruina. No pides prohibir la televisión, aunque la gente se pase horas viéndola sin parar. Cualquier exceso es perjudicial, incluidos los videojuegos. Eso no es un argumento en contra de los videojuegos, sino a favor de la moderación. En lugar de demonizar a toda una industria, ¿por qué no abogar por el consumo responsable? El estudio estalló en aplausos. La compostura de Kirikou se quebró al darse cuenta de que había perdido el control del debate. Sus argumentos habían sido desmantelados, y el público claramente favoreció la postura de Zaboru. Luego Junio Kirikou abandonó el estudio muy enojado y el público se quedó en silencio hasta que el presentador Minori Mukoda habló. Minori sonrió, claramente disfrutando del espectáculo. Vaya, sin duda fue uno de los debates más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo. Gracias, Junio Kirikou y Zaboru-san, por sus opiniones.
Dejaremos que nuestros espectadores decidan su postura sobre este tema. Mientras las cámaras cortaban, los medios estallaron en discusiones sobre el debate. Los fragmentos de las refutaciones de Zaboru se difundieron por televisión y periódicos, consolidando su reputación como un defensor elocuente e intrépido de los videojuegos. Mientras tanto, Kirikou, humillado y furioso, abandonó el estudio en silencio. La guerra contra los juegos estaba lejos de terminar, pero esta noche, Zaboru había ganado una batalla decisiva. Chapter 268. Chapter 238 Zaboru Chilling. Jueves 27 de marzo de 1992. Tras el gran debate televisivo con Junio Kirikou, el revuelo seguía vigente. Los periódicos seguían publicando artículos de seguimiento, los presentadores de radio analizaban minuciosamente los argumentos de Zaboru y las revistas presentaban entrevistas con diversos profesionales de la industria sobre el futuro de los videojuegos. Aunque era el segundo día desde el debate, las imágenes seguían circulando, alimentando el debate. Algunos apoyaron incondicionalmente la postura de Zaboru, mientras que otros seguían alineándose con Kirikou, argumentando que los videojuegos seguían siendo una distracción innecesaria. Pero para Zaboru, todo esto era ruido de fondo. No le preocupaba cómo el público interpretara el debate. Tenía juegos que lanzar y proyectos que supervisar. Su progreso en la consola portátil era constante. Ya había formado un nuevo equipo de I+D dedicado al desarrollo de componentes portátiles, aunque mantuvo en secreto el alcance completo del proyecto. No se trataba solo de lanzar un nuevo producto. Se trataba de revolucionar el mercado. El acuerdo con Bandai para los juguetes y figuras de acción de la marca Zage también se había cerrado el día anterior. El merchandising iba a ser un componente clave para fortalecer la marca Zage, y sabía que, si se hacía bien, sería otra fuente constante de ingresos. Mientras tanto, su equipo de desarrollo de juegos para PC había sido informado sobre el ambicioso nuevo proyecto que imaginaba, y hasta el momento, todo marchaba a la perfección. En cuanto a Yumi, ella había seguido visitando su oficina todas las noches, asegurándose de que no se esforzara demasiado, mimándolo de maneras que creía que compensarían lo que había hecho su padre. Aunque Zaboru le había dicho innumerables veces que dejara de sentirse culpable, ella era terca. Él no iba a discutirlo. Su presencia siempre era bienvenida y, sinceramente, le gustaba tenerla cerca. A las 8 p.m., casi toda la oficina se había vaciado, quedando solo ellos dos. Zaboru seguía concentrado en su trabajo, revisando informes y planeando nuevas estrategias de marketing, mientras Ayumi, sentada a su lado, hojeaba distraídamente unos documentos. Él notó que algo le preocupaba. Entonces, tras un largo silencio, por fin habló. Creo que voy a dejar la universidad. Zaboru hizo una pausa a mitad de la escritura y se giró hacia ella. ¿Qué ha provocado esto? Exhaló profundamente, como si hubiera estado reprimiendo ese pensamiento durante mucho tiempo. Solo fui porque mi familia quería. Pero después de lo que mi padre te hizo, me di cuenta de que no necesito seguir el camino que me marcaron. Quiero trabajar a tiempo completo con Akashigan Studio, Nii-sama Studio, y crear mi propio juego para CEPS. La universidad me parece inútil. Si quiero aprender sobre tecnología, prefiero aprender de ti. De todas formas, eres mejor enseñándome. Además, los chicos de allí no me dejan en paz. Me incomodan. Zaboru se recostó, considerando sus palabras con cuidado. Si eso es lo que quieres, hazlo. Si sientes que la universidad no te ayuda y estás lista para perseguir tus sueños, siempre te apoyaré. Ayumi sonrió suavemente, pero luego su expresión se tornó burlancia. ¿No estás celosa de que los chicos de la universidad me acosen? Se rió entre dientes. No. Probablemente solo les mires con esa mirada gélida. Y si aún así no captan el mensaje, apuesto a que tus subordinados se encargarán de ellos. Ella sonrió. Tienes razón. Se acercó más, abrazándolo por detrás. Nadie se compara contigo, Zabo. La besó en la mejilla. Lo mismo digo. Pero déjame terminar mi trabajo primero, ¿de acuerdo? Ella asintió, comprendiendo lo ocupado que había estado últimamente. Un rato después, Zaboru empacó sus cosas, acompañó a Yumi a casa y luego regresó a su casa con su Silverbreaker tras cerrar la oficina. Cuando llegó, su padre, Zanichi, estaba sentado en la sala, tomando té y leyendo el periódico. Levantó la vista y sonrió con suficiencia. Te has hecho un hombre, ¿verdad, hijo? Pero sigo sin entender por qué insistes en usar ese casco. Zaboru sonrió. Para evitar problemas innecesarios.
Y porque es divertido. Zanichi se encogió de hombros. Bueno, como quieras. Ah, por cierto, ¿tienes planes para expandir Zage? ¿Quizás construir un rascacielos para la sede? Zaboro asintió. Ese es el plan, pero aún no tengo el capital. Quizás para finales de año podamos empezar a planificar la expansión de la oficina. Es un objetivo a largo plazo. Zanichi asintió con aprobación. Bien pensado. Además, una vez que me una oficialmente a Zage, podré desarrollar un juego yo mismo. Sigo queriendo crear algo divertido. Zaboro sonrió con suficiencia. Por supuesto. De hecho, uno de nuestros empleados publicará su primer juego este abril, y estoy muy emocionado. Zanichi se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Me alegra oír eso. Pero para que lo sepas, el juego que hago va a eclipsar a todos los tuyos. Zaboro se rió. Ja. Ya quisieras. Ambos se rieron entre dientes y pasaron el resto de la noche hablando antes de irse finalmente a la cama. Chapter 269. Chapter 239 Endoplay The Legend of Zelda. Jueves 27 de marzo de 1992 tarde al terminar la escuela, Endo corrió a casa sin perder tiempo, ansioso por continuar su racha de juegos en CEPS. Tras haber conquistado contra de los últimos lanzamientos de marzo, tenía la vista puesta en The Legend of Zelda. En cuanto entró, tiró su mochila a un lado, corrió a su consola y agarró la caja del juego con entusiasmo. Como siempre, el paquete contenía 4 artículos. Buscó con avidez la familiar tarjeta Z negra y gris, o mejor aún, la tarjeta de Zaboman. Esta vez, el mensaje decía: si te veo, podría atacarte. Endo arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Zaboman es un enemigo en este juego? Ahora sí que tengo que ver qué pasa. Sin dudarlo, insertó el cartucho en su CEPS y encendió la consola, listo para embarcarse en otra aventura. La pantalla se iluminó con una secuencia cinematográfica de 8 bits, preparando el escenario para el viaje que nos esperaba. La tierra de Hyrule está en peligro después de que el príncipe oscuro Ganon robara la Trifuerza del Poder, una de las 3 reliquias sagradas que otorgan un poder inmenso. La princesa Zelda, gobernante de Hyrule, posee la Trifuerza de la Sabiduría, pero sabiendo que no puede derrotar a Ganon sola, la rompe en 8 pedazos y los esconde por toda la tierra. Antes de ser capturada por las fuerzas de Ganon, Zelda envía a su niñera, Impa, a buscar a un héroe que pueda rescatarla y detener a Ganon. Durante su huida, Impa es acorralada por monstruos, pero es salvada por Link, un joven y valiente aventurero. Tras enterarse de la difícil situación de Zelda, Link emprende una misión. Endo silbó en señal de agradecimiento. Rayos, como era de esperar, los juegos de CEPS siempre tienen una historia interesante. El juego comenzaba con Link en un espacio abierto de Hyrule. Apareció una pequeña notificación en la parte superior de la pantalla. Ve a la cueva a buscar tus armas y objetos iniciales. Siguiendo las instrucciones, Endo guió a Link al interior de la cueva, donde un anciano lo esperaba. El anciano le entregó a Link una espada de madera y pronunció las palabras icónicas de la vida anterior de Zabor. Es peligroso ir solo. Toma esto. Apareció la notificación. Espada de madera adquirida. Endo sonrió con suficiencia. Oh, arma agarrada. Muy bien, hora de empezar. Zaboro había mejorado la versión CEPS de The Legend of Zelda con mejoras significativas. Gráficos mejorados, mejor mecánica de juego e incluso sutiles indicadores de caminos ocultos tras arbustos o paredes, lo que hacía que la exploración fuera más fluida e inmersiva. Estas mejoras hicieron que cada descubrimiento fuera más gratificante sin comprometer el desafío. Endo sonrió mientras vagaba por el vasto mundo, abriéndose paso entre hordas de monstruos en la espesa jungla. Por el camino, consiguió bombas, que instintivamente supo que serían cruciales para los pasadizos secretos. En la tienda de un comerciante, compró una vela azul, recordando cómo se usaba en el manual del juego para revelar zonas ocultas. Sin perder tiempo, experimentó quemando un árbol sospechoso, descubriendo una escalera oculta que conducía a un valioso tesoro. También compró el escudo que venden los comerciantes. Sin duda cree que el escudo es importante para el futuro. La emoción del descubrimiento lo mantuvo en vilo. Entonces compró un escudo para desviar los ataques de bolas de fuego. Unos minutos después, notó algo extraño. Una sección de la pared de la cueva tenía una pequeña grieta. Espera un segundo, ¿puedo poner una bomba aquí? Rápidamente seleccionó una bomba de su inventario y la colocó cerca de la grieta. La explosión reveló un pasadizo oculto que conducía a una cueva secreta. Sí.
Lo sabía. Gritó triunfalmente mientras se adentraba y encontraba un contenedor de corazón que aumentaba la salud máxima de Link. Su entusiasmo crecía. Este juego es increíble. Animado por su éxito, siguió adelante hasta llegar a la primera mazmorra, el Águila. Se abrió paso con cuidado por los oscuros y espeluznantes pasillos, luchando contra los enemigos que acechaban en las sombras. El desafío aumentó, pero también su determinación. Tras una buena aventura y eliminar oleadas de enemigos, finalmente llegó al jefe de la mazmorra. Un enorme dragón escupefuegos llamado Aquamentus. El dragón emitió un rugido ensordecedor y desató una lluvia de bolas de fuego hacia Link. Endo reaccionó al instante, alzando su escudo para bloquear los ataques antes de abalanzarse para golpear con su espada. La batalla fue intensa, con Aquamentus contraatacando agresivamente, obligando a Endo a usar tanto su paciencia como su precisión. Tras un feroz intercambio de golpes, asestó el golpe final, enviando al dragón al suelo en una dramática explosión de píxeles. Una melodía triunfal sonó al aparecer la primera pieza de la Trifuerza en pantalla. Endo sonrió de satisfacción. Claro que sí. Primera pieza abajo. Al acercarse, vio algo más en el suelo. Un arco. ¡Guau! Un arco. Lo recogió con entusiasmo, y apareció una notificación. Arco adquirido. A diferencia de su versión original, Zaboru modificó la mecánica del arco en la versión CEPS. En lugar de consumir rupias con cada disparo, las flechas podían caer de los enemigos derrotados, lo que añadía una capa de gestión de recursos a la jugabilidad. Endo lo probó rápidamente y descubrió que era un arma eficaz de largo alcance que sin duda sería útil en futuras batallas. Esto es increíble. Bien, a la siguiente mazmorra. Dijo con los ojos brillantes de emoción. A medida que guiaba a Link a lo largo del juego, no pudo evitar admirar el nivel de detalle y la meticulosidad con la que se había trabajado cada aspecto de la experiencia. Desde las mecánicas ocultas hasta el combate estratégico, The Legend of Zelda en CEPS estaba demostrando ser una de las aventuras más inmersivas que jamás había jugado. Y apenas estaba empezando. Chapter 270. Chapter 240 Endo Play The Legend of Zelda Part 2. Endo apenas tuvo tiempo de respirar tras derrotar a Aquamentus. Su emoción era máxima al ver brillar la primera pieza de la Trifuerza en la pantalla. Sabía que esto era solo el principio. 7 piezas más estaban esparcidas por Hyrule, esperando ser encontradas. Su viaje estaba lejos de terminar. Decidido a mantener el impulso, Endo guió a Link de vuelta al mundo exterior. La familiar melodía chiptune sonaba mientras planeaba su siguiente movimiento. La primera mazmorra le había dado confianza, pero sabía que los desafíos que le esperaban solo se volverían más difíciles. Necesitaba mejor equipo, más salud y, lo más importante, un plan. Recordó que el manual del juego mencionaba una tienda secreta que vendía un anillo azul, un objeto que reduciría a la mitad el daño que recibía Link. Eso suena a salvación, murmuró Endo mientras exploraba el mapa. Tras quemar un arbusto solitario en la zona oeste de Hyrule, se reveló una escalera oculta. Dentro, un comerciante, tras un mostrador de madera, ofrecía una selección de objetos. El anillo azul tenía un precio exorbitante, mucho mayor que lo que Endo había conseguido hasta entonces. 300 rupias. ¿En serio? Gruñó Endo. Apenas había reunido 100. Estaba claro que necesitaba conseguir rupias, y eso significaba luchar contra monstruos. Pasó la siguiente hora luchando contra hordas de enemigos, abriéndose paso a través de oleadas de moblins en el bosque, eliminando tectitas que rebotaban en los acantilados rocosos y cultivando octoroks azules cerca de las orillas del río. Cada enemigo caído dejaba caer rupias u objetos, pero era un proceso lento y minucioso. Perdió la cuenta de cuántas veces murió, a veces por exceso de confianza, otras por pura mala suerte. Cada fracaso le dolía, pero solo lo reforzaba. Empezó a memorizar los patrones de los enemigos, a buscar lugares de grindeo más seguros y a desarrollar un ritmo para maximizar su recolección de rupias y minimizar el riesgo. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente alcanzó las 300 rupias y regresó corriendo a la tienda oculta, comprando el anillo azul con un gran suspiro de alivio. Bien. Ahora puedo aguantar más golpes. Veamos qué sigue. Endo revisó su mapa de nuevo y encontró la ubicación de la segunda mazmorra, la luna. Estaba enclavada en lo profundo de una cueva tras un lago de aspecto amenazador. Al entrar, la atmósfera cambió de inmediato. Los inquietantes pasillos, apenas iluminados, estaban llenos de enemigos más fuertes.
Esta vez, la mazmorra le lanzó nueces oscuras. Caballeros con armadura que solo podían ser atacados por el costado o la espalda. Su movimiento implacable y sus impredecibles patrones de ataque eran frustrantes. Estos tipos son súper resistentes. Vamos. Endo apretó los dientes al calcular mal un ataque y perder un corazón. Su primer intento por despejar la sala fue un desastre. Los Darknuts lo abrumaron, y apenas logró escapar con un solo corazón. En su segundo intento, intentó usar bombas para dañarlos, pero calculó mal las explosiones y desperdició varias bombas sin acertar. Tras 3 muertes más, finalmente encontró una estrategia. Colocarse en las esquinas, atraerlos hacia ángulos vulnerables y golpear en el momento justo. Fue un trabajo lento y metódico, pero valió la pena. Tras lo que pareció una eternidad, despejó la sala y avanzó, con el sudor goteando por su frente. Se abrió paso por la mazmorra, resolviendo acertijos y recogiendo llaves. Por el camino, se topó con maestros del muro. Unas manos gigantes incorpóreas que se abalanzaron sobre él, amenazando con enviarlo de vuelta a la entrada de la mazmorra. No, no, no. No voy a reiniciar. Gritó, esquivando por poco a uno antes de apuñalarlo hasta que desapareció. Finalmente, se topó con un cofre de objetos en una de las habitaciones y lo abrió con entusiasmo. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Un boomerang mágico. La notificación apareció en pantalla y Endo probó la nueva arma. A diferencia del boomerang estándar, este tenía mayor alcance y podía aturdir a los enemigos a distancia. Genial. Esto va a facilitar las cosas. Con renovada confianza, se adentró en la mazmorra. La última sala albergaba al jefe. Una criatura monstruosa y segmentada conocida como Dodongo. A diferencia de Aquamentus, este jefe no era tan agresivo, pero tenía un truco. Los ataques normales con espada no funcionaban. Endo intentó atacarlo, pero su espada rebotó inútilmente. Espera, bombas. Se dio cuenta Endo. Rápidamente cambió su inventario y colocó una bomba justo en el camino de Dodongo. La enorme criatura absorbió la explosión y se tambaleó hacia atrás. Oh, ya veo cómo funciona esto. Murmuró, calculando cuidadosamente el tiempo de otra bomba. 2 explosiones más después, la bestia colapsó y la segunda pieza de la trifuerza apareció en pantalla. Sí. 2 menos, faltan 6. Gritó Endo, agitando el puño en el aire. Su viaje estaba lejos de terminar, pero con cada victoria, se sentía más inmerso en la aventura. No podía parar ahora. Tenía que llegar hasta el final.